Muy buenas noches, amigas y amigos de Canal 33. Bienvenidos a este, su espacio de televisión. 2 horas en directo en su tertulia ciudadana semanal. Les saludamos como siempre desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches, en la zona de Méndez Álvaro, zona Entrevías, un clásico en los fogones madrileños. Dicho esto, quédense con nosotros porque tenemos hoy muchísimos temas de actualidad, una actualidad que viene esta semana preocupante para todos los madrileños. Como siempre, he hecho mano de mis compañeros para presentarles la actualidad. Este lunes estallaba el primer caso en Europa y en Madrid, el ébola. Ricard, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Como tú decías, esta semana empezamos hablando, y de hecho va a ser el único tema de esta tertulia en llamas de Tertulia Ciudadana. Vamos a hablar del tema del ébola, qué ha pasado, cómo ha ocurrido, qué consecuencias tiene. Estamos, como decían en Twitter, vamos a morir todos, como dice ese hashtag un poco humorístico. Todo eso lo trataremos con seriedad, con datos. No vamos a hacer una tertulia como los que hemos visto en otras cadenas, en las que se dice que no hay que politizar ni nada. No, aquí nos vamos a limitar vamos a opinar obviamente, pero también sobre todo a informar qué ha pasado con este tema del ébola. Gracias, Ricard, y vamos a seguir también hablando de salud. Estamos y vivimos rodeados de antenas por todos los sitios, aparatos electrónicos que generan radiofrecuencia, o sea, electromagnetismo. Nos afecta la salud y creo que vamos a conocer aspectos importantes. ¿Es así, Adrián? Así es, nos afecta la salud y deberíamos conocerlo más. Muy buenas noches. Vamos a tener hoy con nosotros a Ángel Martín, que es vicepresidente de la Asociación de Electrosensibles por el Derecho a la Salud. Nos va a contar en qué consiste esta enfermedad, cuáles son sus consecuencias y qué podemos hacer para conocerla mejor y, sobre todo, para la gente que la tenga, cuáles son sus salidas. Luego lo vemos. Gracias, Adrián. Y, por supuesto, hablamos de temas que preocupan muy de cerca a los madrileños. Resulta que miles y miles de ciudadanos, pues vivimos en grandes municipios. Muchas veces no se presta atención, pero son grandes localidades de nuestra región y se presta a veces excesivo caso a la capitalidad de Madrid frente a municipios importantes. ¿Es así? Buenas noches, Eva. Buenas noches, Enrique. Pues así es. Al final, la capital de Madrid eclipsa casi todas las informaciones pues que tengan lugar en otros municipios, también grandes de la región, pues como pueden ser Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, Parla. Esta noche estrenamos sección en nuestra tertulia local, una sección que repetiremos una vez al mes, donde nos acompañarán representantes ciudadanos pues para hablar de estas historias, de estas decisiones también políticas que quedan un poco tapadas por la vida de la capital. Aquí nos acompañarán. Gracias, Eva. Y por supuesto también se trata de presentarles, como todas las semanas, nuestro consejo cultural, el libro de la semana, en este caso deportivamente. Adrián. Sí, un libro muy deportivo y además de un hito que todos ustedes conocen, como es José Garbajosa, de la Selección Española de Básquet. Vamos a hablar con su autor, José Joaquín Brotons, y además este libro tiene un objetivo solidario porque sus fondos íntegramente van destinados a ayudar a más de 300 niños. Luego verán por qué. Gracias, Adrián. Y comenzamos de inmediato. Quédense con nosotros, no somos La Sexta, aquí hablamos de todo y con todos. Y ahora tampoco somos, y lo podemos decir, la televisión pública de Castilla-La Mancha, donde se les ha prohibido a los periodistas hablar del ébola. Nosotros lo vamos a hacer ya mismo. Comenzamos. La verdad es que este tema del ébola va a traer cola, eso nos lo tememos, por desgracia va a ser un tema que va a durar mucho en los próximos meses, va a estar candente, no sabemos si va a provocar dimisiones, no sabemos si va a provocar nuevos contagios, pero en todo caso estaremos aquí para informar. Quiero presentar primero a nuestros invitados de esta noche. La primera de ellas es Carmen Flores, que es defensora del paciente. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Julián Ordóñez, que es secretario del sector de salud y servicios sociosanitarios de UGT. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. También hemos invitado para esta noche a Elvira González, que es secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE.
Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Y para esta cuarta pata de la mesa, aunque nosotros no tenemos mesa, es metafórica obviamente, pero bueno, me entienden, tenemos a Rafael Lletget, que es asesor del Consejo General de Enfermería. Muy buenas noches, Rafael, buenas noches. bienvenido. Encantado de estar. Sé que todos estamos impacientes para hablar del ébola, sé que estamos muy interesados en este tema porque es realmente de actualidad, pero creo que deberíamos pasar primero a esta entrevista que tenemos con Ángel Martín, que ya está sentado, lo pueden ver detrás mío, así que vamos a pasar a esta entrevista. Adrián, todo tuyo. Bueno, pues vamos a comenzar. Como les adelantábamos hace unos segundos, estamos con Ángel Martín, vicepresidente de la Asociación de Electrosensibles por el Derecho a la Salud. Ángel, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, la primera pregunta para que todos nos pongamos en contexto y sepamos de lo que vamos a hablar en estos minutos, ¿qué es la electrosensibilidad? Para explicar lo que es la electrosensibilidad es fácil, es entender que hay gente, bueno, primero, somos todos electrosensibles partiendo de esa base, ¿no? Pero hay gente que está desarrollando una sintomatología directa a los campos electromagnéticos, es decir, gente que se acerca a un wifi, a un móvil, a un inalámbrico, a una antena, y tiene una sintomatología muy fuerte que cuando se retira desaparece. Eso es a lo que se llama agente electrosensible. Pero el resto de nosotros no quiere decir que no lo sintamos, nuestro cuerpo lo siente. Tú a lo mejor no eres consciente, ¿no? Pero desarrollas otras patologías, ¿no? ¿Hay un número objetivo de personas, al menos en España, que estén afectados por la electrosensibilidad? ¿Un número? No, a número de ciencia cierta no, pero estipulamos que hay miles, porque no son solo los electrosensibles, son los sensibles a los químicos, que luego podremos hablar de ellos. Luego vamos a hablar de eso, pero para que nos hagamos una idea, Ángel me había propuesto, para completar esta entrevista, traer consigo a una persona electrosensible. Pero es que, Ángel, esto es una utopía, porque aquí tenemos móviles, cámaras. Las personas electrosensibles, ¿qué tienen que hacer? Porque no pueden vivir en una ciudad, pero pueden decir, yo en mi casa me quito el wifi. Pero es que puede dar la casualidad de que el vecino de arriba tenga wifi o que vayan paseando por el parque y suene el teléfono móvil a una persona. ¿Dónde viven? Exactamente, es el gran problema de esta pandemia, que nosotros los afectados y científicos y médicos ya consideramos que es la pandemia del siglo XXI, la pandemia de las tecnologías, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo he traído este aparato, esto es un medidor de campo. Vamos a enseñarlo un poco. Esto es un medidor de campo electromagnético, esto no mide magia, ¿vale? Mide la contaminación electromagnética que hay aquí. En un estado natural estaría apagado, ¿no? Aquí tenemos pues del orden pues, de 1 voltio metro, ¿vale? O 500 microvatios por metro cuadrado, ¿no? Entonces, para esta gente le resulta imposible vivir, no en las ciudades, ya casi ni en el campo, porque en el campo hay un montón de antenas, repetidores por todos los sitios, ¿no? Y hay gente que está viviendo en cuevas y en valles, por ejemplo, en Francia. Es decir, tienen que dejar su vida, tienen que dejar su trabajo, todo. Emigrar a cualquier otro lugar. Es escapar del aire, o sea, es una enfermedad tan cruel que te hace emigrar de tu casa, de tu familia, de tus seres queridos, no puedes ver a nadie. Y hoy por hoy no existe ningún tratamiento, uno va al médico, me comentabas antes, Ángel, que la gente que iba al médico se reían un poco incluso de estos enfermos, porque no les creían lo que os contaba. Claro, en el caso que me pasó a mí y en el caso que está pasando a mucha gente, los médicos son los primeros que se están riendo de la gente afectada, al igual que ha pasado con la SQM, sensibilidad química múltiple. Y resulta que esto sí que existe. Yo conozco a gente que ha estado y está en psiquiátricos, encerrada o por su familia o porque el médico es muy listo. Y de listo no, es que esto existe. Por ejemplo, este libro, que yo no lo vendo yo, ni lo he hecho yo siquiera, lo he comprado yo, La enfermedad silenciada, wifi, telefonía móvil, líneas eléctricas, la pandemia del siglo XXI. La persona esta, Raúl de la Rosa, creo que tendrá otras cosas más importantes que hacer y ha desarrollado este libro, ¿no? Que lo podéis leer, aquí es un compendio de todo lo que está pasando a nivel científico y social. Sería una buena base para iniciarse en el conocimiento del tema del libro. Esto es yo se lo aconsejo a todo el mundo para que sepa de qué va, y a los médicos, para que sepa que esto es verdad, es real. Pero recapitulando, Ángel, es tan difícil, la vida de una persona electrosensible tiene que emigrar, no existe un tratamiento médico ni fármacos. Yo me pregunto, la labor que hacéis desde la asociación entiendo que es de ánimo, más bien emocional, pero ¿qué solución le dais desde la asociación a una persona que se acerque y tenga estos síntomas y este problema en su vida? Solución, a mí, porque ya somos muchísimos en la asociación, ¿no? Y hemos hecho grupos de trabajo. Nos está llamando muchísima gente, nos llama gente totalmente desesperada, gente ya con niños electrosensibles, niños.
que eso a mí me duele un montón. ¿Y qué les podemos decir? Mira, apaga tu móvil, apaga tu wifi, pon un cable, o sea, no es decir no a la tecnología, no pasa nada, se pone un cablecito, se desactiva el wifi y ya está. Pero ¿qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con la antena que tienes enfrente, con la línea de alta tensión? Poco más podemos decir, porque a nivel político, cero. No nos están haciendo caso en ninguno y lo saben. Eso te iba a preguntar un poquito después, qué os dicen los políticos, los parlamentos, pero antes quería aclarar para todos los que están viendo esta entrevista que tú no eres el vicepresidente de esta asociación por mera casualidad, sino porque detrás tuyo hay un caso que si quieres lo puedes compartir o contarnos un poco de qué se trata. Bueno, pues el caso es que mi madre, Ángela, vivía en Pinto, enfrente de una antena, 11 años se tiró viviendo ahí, y resulta que llegó un día y cogió un móvil, se cambió de móvil por una oferta y se lo puso en el oído y le abrazó la garganta y los oídos. No le dimos mayor importancia, el tiempo fue pasando, pero eso fue a más, ¿no? Íbamos a los médicos y se reían de ella, se reían. Eso es lo que hacen los médicos, reírse. Es como... O sea, los médicos, tu madre les contaba lo que le estaba sucediendo y le decían, váyase usted a casa porque no... O deje de hablar por el móvil, digo. Y yo empecé a informarme, documentarme, hablé con científicos, con médicos, cogí un montón de documentación, se la ponía encima de la mesa y se reían de mí y de mi madre. Eso es como actúan los médicos. ¿Qué pasa? Que eso fue insoportable, nos dimos cuenta de que eso venía porque hay una antena enfrente de su casa a 50-60 metros y esa antena es la que le hizo sensibilizarse a su cuerpo. ¿Decidiréis en algún momento cambiar de domicilio como...? 9 veces. En 9 veces. 9, durmiendo en garaje mis padres. Pero que no son los únicos, que si la gente se cree que estamos a salvo todos, no. Hemos estado hablando del ébola, es muy triste lo del ébola, y nos creíamos todos a salvo porque estaba en África, ha pasado a España, ya somos vulnerables. El ébola se llevará a 1, 2, 10, 300 personas, no lo sé, ojalá se erradique pronto. Pero esto le está costando la vida, le ha costado muchísimas personas ya, y lo que va a costar. Es muy importante, ¿no? Entonces, pues nada, pues volviendo al tema... sí, decíamos, 9 cambios de domicilio, durmiendo en garajes, tus padres... llamando a todas las puertas que podíamos, porque yo he mandado cartas hasta el rey, a todos los diputados, a todo lo que se me ocurría. Todavía sigo esperando que alguien dé la cara, digo, y al final los síntomas fueron a más. A más, hasta que al final se suicidó. 2 intentos previos de suicidio, la ingresaron obligatoriamente en el segundo intento en el psiquiátrico y se reía. Y ves el informe médico de la psiquiatra, persona coherente, sociable, colaboradora, y ponía diagnóstico, psicosis sin especificar. Claro, una persona electrosensible, Ángel, yo creo que tienes ahí sobre la mesa un instrumento, tiene también que ataviarse de una determinada forma para poder soportar un poco los síntomas, ¿no? Pues, ¿eso qué es? Esto es una red metálica, aunque parece de tela, esto está hecho de fibra de plata, y ya hay una industria que está sacando tajada de esto, ¿vale? Ya hay gente que se está vistiendo, sobre todo en Francia, aquí hay varias personas ya. Entonces se visten de esto porque es un principio físico, ¿no? Que los campos electromagnéticos no atraviesan el metal. Entonces yo os hago aquí la prueba, un tanto por ciento, ¿no? O sea, si metemos el medidor dentro... Si veis, aquí debe de bajar algo, ha bajado, aunque no lo veáis, ha bajado bastante los... Pues habrá bajado desde 1 voltio a 0,20. Vamos, que reduce un poco los dolores que les pueden causar, como hemos dicho Porque antes, se impide... es dolores fuertes de cabeza, irritaciones, pitidos en los oídos, es decir, que te hacen insoportable la vida diaria. Vamos a volver al terreno político que hemos saltado antes. Tus padres vivían en Pinto y tú tienes en Pinto el ayuntamiento. ¿Qué has encontrado el ayuntamiento de Pinto y de su alcaldesa, Miriam Rabaneda? Pues mira, en el ayuntamiento de Pinto me reuní una vez con la alcaldesa, teniente alcalde y la concejala de Sanidad. Previamente me había reunido también con los 2 concejales, sabían el problema de primera mano. Lo que necesites, Ángel, lo que necesite tu madre, que tu madre es un encanto. Digo, necesito ayuda. Digo, esto, si para nosotros se nos queda grande, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que, digo, vosotros sois los responsables de que esté esa antena, porque esa antena todavía no tiene licencia. No tiene la licencia del orden. Eso es lo primero, ¿no? Pero aparte, aun tuviéndola, se tuvieron que cambiar de domicilio. Y los protectores de los ciudadanos, en primer orden, en primer lugar, es el ayuntamiento. Y llevamos 2 años y medio pidiendo una reunión después de aquella última. 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Y qué ha ocurrido? Pues cada 28 de cada mes nos reunimos en el ayuntamiento. El día 28 de cada mes vais sí, al ayuntamiento que fue cuando de Pinto. falleció mi madre, pidiéndole, exigiéndole esa reunión, que dé la cara y pedir explicaciones. Esto no puede quedar gratis.
Y al igual que estoy pidiéndosela al consejero de Sanidad, que todavía no logra... Eso te iba a decir, vale, vemos que Miriam Rabaneda, alcaldesa de Pinto, no te hace ni caso o no os hace ni caso, pero otros políticos, parlamentos, diputados, el Gobierno de España incluso, la Comunidad de Madrid, a nivel político de fuera del Ayuntamiento de Pinto, ¿qué encuentras? Pues mira, ya se está moviendo bastante el tema, ¿no? Por ejemplo, ha habido una resolución en el Parlamento navarro, acogiéndose la resolución 1815 del Parlamento Europeo, que insta a todos los gobiernos a quitar el wifi de las escuelas, a reconocer a los electrosensibles y a protegerles, y darles una zona blanca. Zona blanca es libre de radiaciones. Y ¿Qué podría ser una zona blanca? una zona blanca, pues libre de contaminación electromagnética y química, que viene ya hablaremos luego. Pues eso, pues ¿dónde te vas a ir? Pues tienes que irte al monte. No es la solución, porque es una solución de paso para gente que está abrasada en su casa, que puedan irse a un sitio donde puedan recuperarse, porque se están cociendo. Pero eso no es una solución para toda la vida. O sea, tienes que dejar toda tu casa, toda tu familia, y te tienes que ir allí a aislar como si fuese un barrio de leprosos. Nos contabas antes que te tenías que emigrar. Algo parecido le ha pasado a la presidenta de vuestra asociación, ¿no? Recientemente, sí, además. Recientemente, que empezó a encontrarse mal, y resulta que le han puesto los contadores inteligentes. Los contadores inteligentes que tan de moda están ahora y que los van a renovar, para que ustedes hagan una idea de lo que estamos hablando. Bueno, pues resulta que se da cuenta que se empieza a poner mal, pero de mal de morirse, le acaban de poner los contadores, tuvo que apagar el automático durante 3 días y está sin luz. Y ha tenido que irse a Almería a casa de una amiga, ¿no? Y eso está pasando, pero no es ella, o sea, es que mucha gente. Y no es gente pobre o gente humilde, no. Esto está afectando Joely Collins, la hija de Phil Collins, electrosensible. Jolie Jones, la hija de Quincy Jones, electrosensible, con la cual me trato. Gro Harlem, que era la expresidenta de la OMS en el año 2007, se la quitaron porque decía que los móviles no pasaba nada. Pues ese electrosensible no permite que nadie se acerque a ella con un móvil. O sea, que veamos que esto, los políticos nos tienen acostumbrados a, bueno, estos son vuestros problemas y solucionaré lo que me dé la gana y cuando me dé la gana, ¿no? Es que esto nos toca a todos. A los políticos, a sus hijos, a los periodistas, a sus hijos, a los médicos, a sus hijos. Decías los políticos, se me ha quedado en el tintero preguntarte por una figura importante. Si yo a todos los que nos están viendo les digo a ustedes la figura del defensor del pueblo, van a pensar que ayuda a Ángel, a la causa. ¿Qué ha hecho el defensor del pueblo? Nada, yo también le he pedido 20.000 veces por activa y por pasiva una reunión, porque creo que lo merece el caso, ¿eh? Y bueno, a mí particularmente, bueno, pero a la PC, en la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, le hemos pedido porque hay una ley, perdón, que no lo hemos explicado, hay una nueva ley de telecomunicaciones que se aprobó el pasado mes de mayo y hemos pedido que sea anticonstitucional, y el defensor del pueblo, al lado del ciudadano, todo lo contrario, ¿no? O sea, que me estás diciendo que el defensor del pueblo, en vez de escucharos, daros una reunión que forma parte de su tiempo, nada. Que está perfecta esa ley de telecomunicaciones, que es una ley por la cual nos podrán expropiar azoteas y suelo público o privado sin que pase por ninguna licencia, ningún trámite de ninguna institución, que antes estaban las licencias municipales. Pero es más, eso lo hace un gobierno que firmó la resolución 1815. O sea, que hay ahí algo que se nos escapa. ¿Cómo firmas esa resolución 1815 y luego no haces caso a las alertas sanitarias que hay en este tema? Bueno, todos estos políticos, Ángel, defensores del pueblo, tendrán que asumir alguna responsabilidad. Hombre, yo entiendo que hacer caso omiso a lo que está pasando y lo que va a pasar, porque no lo digo yo, es que vamos con catedráticos, científicos y médicos. Hay una literatura extensísima y lo hemos dicho en el Parlamento Europeo, lo hemos dicho en el Gobierno de España, a todos los partidos, Congreso y Senado, y no están haciendo nada, no están atendiendo este gravísimo problema, ¿no? Bueno, veremos, ya se verá lo que van a hacer. Por último, yo te quería preguntar, ha llegado esto a mis manos de la SQM, a ver si en un minuto nos puedes describir qué es esto para terminar. Pues la SQM es una de las 4 patas, hay 4 enfermedades: fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, electrosensibilidad y fibromialgia. Son todas del sistema de sensibilización central y toda viene por lo mismo. No son gente especial, son gente que está atacada por la contaminación medioambiental, química y electromagnética. Y a esta gente las han encerrado en psiquiátricos, que es lo que quería yo decir antes, en psiquiátricos, sus familias y médicos. Y ahora resulta que se ha firmado, este gobierno ha firmado la inclusión en el CIE, en Catálogo Internacional de Enfermedades. Es decir, ningún médico que se atreva a decir
que no, es que eso es psicosomático, y le encerramos en un psiquiátrico como hicieron con una niña de 12 años. Bueno, Ángel, pues nos has hecho un repaso a este tema. En los medios de comunicación no se ve mucho, así que nosotros hemos intentado aquí, en Canal 33, darte la oportunidad de que te expreses. Pues nada, pues muchas gracias y oye, adelante con esto, no hay más. Bueno, pues ya han visto ustedes un tema que les hemos dado a conocer como la electrosensibilidad. Eso sí, vamos a hacer una pequeña pausa, porque después viene Ricard con el ébola y yo creo que se necesita. Así que un minuto de publicidad y estamos de vuelta aquí en la Tertulia Ciudadana. Este viernes a las 10 de la noche, Tendido 33. Las noticias, el análisis, la opinión y toda la actualidad del mundo de los toros. Tendido 33, este viernes a las 10 de la noche y redifusión el sábado y domingo a las 2 de la tarde. Tendido 33, la tertulia taurina más antigua de la televisión, aquí en Canal 33. Pues volvemos a estar aquí en Canal 33, en la tertulia ciudadana, para hablar ahora sí del ébola. Después de este tema tan impactante de la gente electrosensible, que yo me iban viendo aquí los invitados, como iba yo poniendo caras de wow, porque ha contado cosas muy interesantes. Vamos a ir ahora mismo sí con el ébola, y para ello, antes Eva nos va a explicar pues un poco qué ha pasado en estas últimas semanas, estos últimos días. Pues así es, Ricard, la situación ha ido cambiando, pero prácticamente en cuestión de una semana. Hace 7 días, Ana Mato decía el 25 de septiembre que el riesgo en España de tener ébola era casi cero, y en cuestión de 6 días tuvimos el primer caso de una infectada por ébola. Hoy justo los ciudadanos han hecho la primera manifestación aquí en Madrid, pues para denunciar ese caos en la gestión del virus delante del Hospital Carlos III. No han sido los únicos que han hecho la denuncia, también lo llevan haciéndolo los sanitarios. Desde el mes de julio ya avisaban, Madrid no está preparado, los hospitales de Madrid no están preparados para traer un virus así, no les han dado información y apenas han tenido clases de media hora para ponerse los trajes. De esa caótica gestión vamos a hablar hoy aquí en la tertulia ciudadana, donde esperamos responder algunas cuestiones. ¿Está realmente Madrid preparado para traer este virus? ¿Quién tomó la decisión de repatriar a estos dos religiosos? Y finalmente, ¿debe haber responsabilidades políticas? Ricard, aquí te dejo las preguntas y espero que se puedan resolver en esta tertulia. Y yo traslado estas preguntas a nuestros invitados. Por ejemplo, Carmen Flores, ¿estamos preparados para afrontar no voy a decir una epidemia, no estamos en un caso de epidemia, pero un posible contagio de ébola como lo que hemos sufrido? Hombre, la evidencia ha demostrado que no. Es decir, hay pocos profesionales mal preparados y, desde luego, muy pocos medios para las necesidades que tiene una cuestión tan grave como es esta. Si ya para un simple brote, entre comillas, de gripe, no estamos preparados en los hospitales madrileños, en los hospitales españoles, me diría yo,
pues desde luego para esto muchísimo menos. Yo estuve en una asamblea de enfermería. Si me permitas, Sí. vamos a hacer una pequeña valoración rápida a cada uno de nosotros, que quizá lo tendría que haber dicho, pero en fin, quería que cada uno de vosotros opinara brevemente sobre el tema y luego, si queréis, ya nos vamos metiendo todos y cada uno más a fondo. Julián Ordóñez, cuéntanos tu punto de vista. Bueno, como ha dicho Carmen, evidentemente se está demostrando y se está evidenciando que hay algo ha fallado, algo no ha sido como tenía que ser. Evidentemente la preparación de los profesionales, en eso no podemos estar de acuerdo, sí es notable. Tenemos unos grandes profesionales, pero ocurre que es que para determinadas circunstancias hay que tener un entrenamiento previo y eso es lo que ahora mismo no se tiene. Y eso produce una inseguridad en los profesionales, que esa inseguridad se traslada al final a su propia seguridad y a la seguridad de los propios pacientes y de los ciudadanos en general. Y de hecho, si pensamos que en un ministro, que lo más normal del mundo es que su misión sea la de intentar tranquilizar, intentar calmar a la sociedad, pero vista la rueda de prensa primera que hizo la señora ministra, pues muy bien, muy contento, no nos dejó. No sé, Elvira, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo y no estaba preparado porque estamos hablando de una enfermedad con un nivel de riesgo 4 y jamás hemos tenido en España ninguna unidad preparada para asumir ese tipo de riesgo biológico, con lo cual, claro, ya empezando desde ahí, vamos mal. No, evidentemente. Rafael Lletget, cuéntanos. Pues yo no puedo sino abundar en esto que ya han dicho los que me han precedido. Ciertamente nuestros profesionales son unos espléndidos profesionales, tanto los médicos, las enfermeras, auxiliares, quizá de los mejores del mundo, pero cero absolutamente en cuanto a la posibilidad de abordar un caso de infección por virus de ébola, porque es que no lo hemos tenido nunca, claro, ni se nos ha capacitado para ello. Y esto hay que decirlo y además en su día habrá que aportarlo como conclusiones, con evidencia científica, no es hablar por hablar, de que ciertamente en cursitos de media hora es imposible, es absolutamente imposible adiestrar que un profesional adquiera competencias para afrontar la complejidad de un paciente con ébola, con esos trajes de bioseguridad que tienen una complejidad extrema también a la hora de ponérselo y sobre todo de quitárselo. Por lo tanto, los mismos profesionales, no en junio, sino ya en el mes de abril, estaban advirtiendo de que necesitaban más formación, de que era insuficiente. Se lo hicieron llegar a la gerencia del Hospital de la Paz, se lo hicieron llegar a la Consejería de Salud, se lo hicieron llegar a los tribunales, a los juzgados de Plaza Castilla y obtuvieron, en aquel momento ya, cero, un silencio absoluto por parte de todas estas instancias. Por lo tanto, y con esto termino, al menos esta primera intervención, diríamos que lo que estamos viviendo ahora se veía venir. Se veía venir. Qué gran titular, sí señor. Acabas de comentar y hablar de los trajes, Rafael, y a mí es algo que me ha sorprendido mucho, el tema de los trajes, porque ahora igual alguien me llama demagogo, pero sinceramente ver, y porque yo no soy nada lego en este tema, pero cuando ves a un sanitario ponerse un traje, teóricamente, que es seguro y tal, con una cinta americana y con telas de plástico y todo esto, pues sinceramente mucha seguridad a mí no me daba. Yo no tengo ni idea, igual esto es más que suficiente pero no lo sé. ¿Qué os parece, vosotros que sois más expertos que yo en este tema? Vamos a ver, yo primero quiero aclarar, no tengo ninguna duda que tenemos unos profesionales magníficos, pero yo me refería al tema del ébola concretamente, no en la capacidad profesional de ningún sanitario ni de ningún médico, por supuesto que no. Dejando esto claro, a mí es que los trajes, viendo lo que utilizan en Estados Unidos, claro, y la foto de lo que se está utilizando en España, a mí me daba la sensación de que los sanitarios lo que tenían eran bolsas de basura puestas y unos guantes con unas ataduras, una cosa muy esperpéntica, muy mal, y desde luego yo no sé, la ministra de Sanidad, que es una ministra de Sanidad cero, nula, y que no sirve absolutamente para nada, pero no solamente en el tema del ébola, sino en general, cómo es posible que dijera, además de una forma contundente, que en España había peligro cero. Dijo cero. Sí, lo dijo. Peligro cero y que estuviéramos muy tranquilos. Si yo, con mi responsabilidad de ministra, hubiera sido la que hubiera dicho eso,
no solamente me había metido en un agujero, sino que además había dimitido de forma inmediata. Porque no solamente esto ha sido un escándalo mayúsculo, sino que hay un terror en la ciudadanía tremendo. Un terror, pues, de acercarse al hospital, de ir a urgencias. Alguien decía, no me atrevo a ir a la cafetería. Está teniendo consecuencias, eso está claro. Claro, pero es que además terminan, para alarmar muchísimo más a la ciudadanía, en matar a un pobre perro. Es decir, se empieza matando a un pobre perro, pues entonces vamos a aniquilar a todos los que han estado alrededor de esta señora que desgraciadamente se ha infectado. No se puede hacer eso, ¿no? Hay que aislarlo, hay que valorarlo el tema del y perro... después hacer lo que se tenga que hacer, evidentemente por el bien incluso del animal, Sí, pero no así gratuitamente y de la forma tan esperpéntica que se ha hecho. La verdad es que, ahora te doy voz, Rafael, la verdad es que el tema del perro ha causado en las redes sociales un estallido bestial, no solo por los amantes de los perros, sino por esta quizá decisión un poco, opinaban algunos, un poco arbitraria, ¿no? O sea, quizá debería hacerse pruebas al perro. Hay quien decía en Twitter, bueno, ¿para qué hacer pruebas a un perro cuando lo puedes sacrificar? Haciendo como un pensamiento de que deben haber pensado desde la administración, creo que era madrileña la que ha decidido sacrificar al perro. Voy a preguntarte a ti también por esta reacción social que hemos vivido, ¿no? Que estas consecuencias de las que hablaba Carmen, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que...? Sería muy importante desde aquí, desde cualquier foro que nos pueda escuchar, el pedirle a la ciudadanía y el pedir una calma a la ciudadanía, porque realmente el riesgo dentro de la ciudadanía es el que es, pero ni por asomo tiene que ver con el riesgo que ahora mismo tienen los profesionales. Es una enfermedad que es complicado que un ciudadano en su vida normal pueda adquirir. Por lo tanto, hay que pedir esa calma, esa tranquilidad y llamar a la serenidad a la ciudadanía. Perdóname porque eso un si no puede... pero si ves en la rueda de prensa a una claro, ministra con una cara de miedo que asusta, pues entonces todos nos asustamos. Ese es el problema, que las incompetencias de algunos nos llevan a donde estamos ahora mismo. Esto desde un principio debería haber sido gestionado por técnicos, por profesionales, y no por políticos y por gestores de medio pelo. La historia al final se escribe como se escribe, y hoy estamos indignados porque evidentemente se está tachando de mentirosa a una profesional que realmente es indecente que esto se haga hasta que no concluya una investigación que comenzó ayer o antes de ayer. 2 líneas de investigación que comenzaron antes de ayer para ver dónde ha fallado el protocolo, y ya sale el consejero de Sanidad llamando mentirosa. Y no solo eso, además ha tenido esta teoría del error del profesional, ha tenido una gran repercusión en los medios de comunicación de manera absolutamente indecente y desmesurada, en mi opinión, porque estábamos leyendo, esta tarde yo denunciaba en Twitter que leíamos titulares de grandes medios de comunicación, los más grandes, llenos de condicionales. Es decir, la enfermera, la auxiliar, pudo tocarse la cara con el rostro, es posible, el médico ha dicho que, la auxiliar ha dicho que, es decir, estamos haciendo titulares a 4 y a 5 columnas en las páginas web, en los periódicos, sobre un rumor, es decir, lo que ha dicho un médico sobre lo que le ha dicho ella. Pero a ella no lo hemos escuchado en ningún sentido en esto, ¿no? Lo que parece ser. Y es muy preocupante a nivel periodístico, y además me parece una táctica un poco, pues eso que decíamos, ¿no? Sí, vosotros lo habéis dicho, no lo voy a repetir yo. Rafael, que te había dado voz antes. Yo quería decir varias cosas. La primera, el riesgo cero en los temas sanitarios, como bien sabéis, eso no existe. Exacto. Cuando alguien toma la decisión, de traer el virus a España, tenemos que dar por supuesto que junto a esa decisión tiene la certeza y la seguridad de que se han adoptado todas las medidas para que ese riesgo, no digo que sea cero porque no es posible, pero se minimice hasta el extremo. Y eso hay que investigar si ha sido así o no ha sido así. Las investigaciones que estamos haciendo en lo del Consejo General nos dejan entrever, o mucho más que entrever ya a estas alturas, que desde luego no ha sido así como ha sucedido, ¿no?
Es verdad que hay que llevar la calma a todo el mundo. El virus del ébola no se transmite de una forma, no se transmite, por ejemplo, a través del aire ni por No es vía como la gripe, respiratoria, con lo digamos, cual ¿no? solamente el contacto directo puede ser el origen de ese tipo de infección. Es que quizá el problema, perdona que te corte, Sí. y luego te voy a volver a dar, el problema de esa enfermedad no es que no sea tan contagiosa como puede ser la gripe o tal, sino que puede ser llegar a ser hasta un 90% mortal. Claro. Es el Y segundo te traes virus un virus más letal en dos que ocasiones conocemos, a este país, ¿no? Y solamente un segundo el No, tema continúa, del perro. continúa, El tema perdona. del perro, bueno, el tema del perro pues tiene también una vertiente emocional. Todos tenemos, yo tengo la experiencia cercana. Hace un mes he tenido que sacrificar a mi perro, que era viejito, y me llevó un enorme disgusto, ¿no? Claro. Yo comprendo que en este momento un matrimonio, además sin hijos, que tendrá una carga afectiva muy grande sobre el perro, esto les haya provocado pues un disgusto tremendo. El tema del perro, no tenemos evidencia científica, sabemos que hay un estudio solamente. Anoche coincidí en un sitio semejante a este con el profesor Badiola, donde él explicaba que solamente hay un estudio científico en Gabón, donde efectivamente se encontró, se estudió en perros la incidencia del virus del ébola y se vio que tenían anticuerpos. Esto quiere decir que esos perros habían estado en contacto con el virus, que habían generado anticuerpos, pero el perro no tiene sintomatología, es decir, puede estar sufriendo la enfermedad o estar infectado, pero no tiene síntomas ni se va a morir por eso. Lo que no se sabe en absoluto es si es capaz de transmitir o no es capaz de transmitir la enfermedad. Ahí está el problema. Y esa duda es la que ha llevado, entiendo, a las autoridades de la Comunidad de Madrid a decir, pues muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? ¿Había alternativas? Sí. Yo quizá, pues, a título personal, hubiera preferido el adoptar medidas conservadoras del estilo también de aislar al perro, hacerle un estudio sérico, en fin, eso es un tema que está ahí, pero en este bueno, caso, no hay evidencia. perdona ¿no? que Esto es te- para evitar que un te- mal mayor parece que se ha hecho. Claro, evidentemente, pero en este caso la frase de muerto el perro se acabó la rabia tampoco, porque la ébola, si no tengo mal entendido, cuando muere el paciente es cuando más peligroso es tratar con el cadáver, porque es cuando más virus hay en Pero ha el... eliminado el perro. En claro, el y caso con del todos perro los no lo procesos sabemos, obviamente, porque posteriores, sí. apenas hay estudios. Pero fíjate que se ha hablado también de la ministra. A mí la ministra en este momento es lo que menos me importa de esta situación. A mí lo que sí me importa, y quiero incidir muy claramente sobre esto, es que al final la culpa de todo esto la tenga, como siempre, el maquinista. Que ahora ya llevamos varios días que se nos está intentando seducir de que la culpa de la situación la tiene el auxiliar de enfermería. Lo de hoy ya es increíble, porque ya aparece como confirmación que la auxiliar se ha tocado la cara y se ha infectado con los guantes, cosa que desde el punto de vista epidemiológico es prácticamente imposible. Con esos trajes, introducir la mano por debajo de la escafandra y tocarse la cara, que en todo caso solamente se podría haber hecho con el tercer par de guantes que llevan, es decir, 1, 2 y 3, es decir, el que está en contacto directo con ella misma, no con el paciente ni con otras cosas, esto es poco menos que imposible. Pero vamos a pensar que ha sido así, es una hipótesis, y que nadie piense que esto se puede dar por hecho ya, que esa es la razón. Esto habrá que demostrarlo, O sea, no estoy dispuesto, ni estamos dispuestos los profesionales a que mañana salga otra vez el consejero diciendo, claro, es que lo que ha sucedido es que se ha tocado con la mano. No, usted eso en todo caso lo tendrá que demostrar. Pero no, perdona, porque esto es muy importante decirlo. En el supuesto, que es muy extraño, de que eso hubiera sido así, algunos tendremos que decir en qué circunstancias y bajo qué condiciones se ha producido esa situación. O sea, que nadie piense en que se cierra ahí el tema, si es que lo quieren cerrar ahí. No, aparte... Y no entremos ya en el tema de las mentiras y tal, que tendremos tiempo después, porque yo creo que eso requiere también... Hoy tenemos relativamente charla. poco tiempo para hablar de este tema, pero por eso quiero repartir más juego entre La todos. catadura moral de las personas, también de los consejeros, se mide con afirmaciones como la que ha hecho esta tarde respecto a la mentira. En saber estar en el momento que tienen que estar. ¿Tengo la palabra? Bueno, voy a decir así brevemente en cuanto a la alarma que se ha creado. Sí que es cierto que los pacientes están un poco más controlados, pero decir claramente que es que los profesionales están alarmados porque estamos viendo que esos maravillosos protocolos que nunca fallan, a la hora de aplicarse en los hospitales nos encontramos con que han ido 4 señores, han revisado y han dicho, bueno, una cajita de guantes aquí, en esa habitación y tal. Ha venido, y todo eso les han contado una charla de 10 minutos, pensando que habían cubrido el expediente y que nunca iba a pasar nada. Y resulta que ha pasado, que la habitación era pequeña, que no veían al paciente porque se comunicaban por WhatsApp con la paciente de Alcorcón porque no tenían visibilidad, y así podría decir muchas cosas. ¿Qué ha pasado? Solo ha sido en Alcorcón. Si hubiera sido en más hospitales,
esto hubiera sido una hecatombe, porque los hospitales no están preparados para recibir ni activar ese tipo de protocolos. Entonces, los profesionales lo único que estamos diciendo es que se nos dé la formación, los medios, las herramientas para poder cumplir con ese famoso protocolo. Y luego, en cuanto a lo de la compañera, todos sabéis que mi organización representa a este colectivo, a los técnicos de enfermería. O sea, indignados no, lo siguiente, de verdad es que estamos estudiando emprender acciones legales, porque un cargo público, un señor consejero, no se puede permitir el lujo de opinar subjetivamente que es una mentirosa. En el primer caso, como nos ha comentado el doctor, vamos a ver, si ella se ha quitado el traje incorrectamente, el protocolo dice que hay unos observadores que están no solo dictando cómo se tienen que hacer las cosas, sino que están mirando todo el tiempo al sujeto que se está quitando el traje. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde estaba el observador? ¿O es que dónde está el registro de esa incidencia que se ha tocado? Claro. No aparece por ningún Diciéndole sitio. al consejero que se estaba tocando Entonces, la cara. Es que el claro, problema... hoy, o sea, vamos a ver, hoy diciendo esto con una persona, comentando con un político, es que podía estar mirando para otro lado. No, mira, no. El observador está para observar y dictar cómo se produce todo ese protocolo. Entonces, si no se ha registrado esa incidencia, lo primero voy a dudar de que haya pasado la incidencia. Y lo segundo, si ha pasado y no se ha apuntado, ya tenemos otro error más. De todas ¿vale? maneras, De salud parece pública mentira, importante. Parece mentira. Espera, perdóname, Carmen, que si no se me olvida todo lo que quiero decir. Entonces, la consejería, o digamos la administración, había abierto 2 líneas de investigación, ¿vale? Una para la primera fase, para detectar en qué momento o en qué situación se había producido ese contagio, y la segunda para analizar cómo no se había puesto de manera correcta en marcha ese protocolo o qué había pasado, en qué había fallado y por qué esta chica, después de tanto tiempo, tiene que ser ingresada así. ¿Qué pasa? Que si la hacemos culpable de que se ha tocado la cara primero y después de mentirosa de que ha ocultado los síntomas porque quería, bueno, incluso ha llegado a decir que es que después de ir al médico se ha ido a la peluquería y a depilarse sabiendo que tenía ébola, porque es una mentirosa que no ha dicho lo que tenía. ¿Qué pasa? Que me quito, las 2 líneas de investigación han quedado limpias y el gobierno español, porque esto tiene una repercusión internacional, se lava las manos y dice que es estupendo, que el protocolo es fantástico, lo único que el profesional es un inepto y encima un sinvergüenza porque miente y encima podemos enfrentarnos a que sea acusada por un delito de salud pública, una persona que veremos a ver, porque es una enfermedad que tiene el 90% de probabilidad de vida. O sea, me parece muy fuerte. Pero eso no creo que sea así, ¿eh? Perdóname, el tema ese de ser acusada, no, es la víctima. Y la víctima no puede ser acusada porque evidentemente hay algo que es fundamental, y es que esa señora llevaba 6 días con fiebre, lo diga el consejero o no, y esa señora había advertido y sabían que había estado con los 2 misioneros. Y nos ha costado 2 millones de euros traer el ébola a España, de forma gratuita e innecesaria, con todo el respeto que a mí me merecen los seres humanos y que hay que cuidarlos y protegerlos. Pero el primer misionero llevaba 2 meses pidiendo guantes, mascarillas y batas. Por favor, mandármelo, que se me están muriendo. Y allí ni el Ministerio de Sanidad ni la congregación le mandó ni los guantes, ni las batas, ni las mascarillas. Parece y este señor claro, ya vino aquí a morirse como ha pasado con el otro. Parece bastante claro que el supuesto protocolo ha fracasado estrepitosamente por el éxito que hemos visto en este tema. Perdón, primero habría que preguntarse si existía, el protocolo. Vamos a ver si existía. En caso de existir, ha fracasado estrepitosamente, eso está claro. Nuestros espectadores, supongo, se deben estar pensando, vale, hemos visto que quién es o no quién es culpable, tampoco vamos a seguir por este camino. Creo que deberíamos preguntarnos pues lo que nos estaban pensando los espectadores, ¿no? ¿Se van a producir nuevos contagios? ¿Es posible que se produzca una pandemia? Ustedes, que son lógicamente más expertos que yo, y que nuestros espectadores, algunos de ellos, cuéntenos, ¿puede haber una nueva pandemia? Bueno, hombre, esperemos que no. Esperemos que no. Pero no hay que olvidar una cosa, que es una realidad, que evidentemente esto es un virus desconocido en Europa y desconocido en cualquier zona geográfica fuera de África. Sabemos que muchos virus
y muchos de estos elementos lo que actúan es diferente, de diferente forma en unos individuos que en otros. Está claro que no sabemos cómo va a evolucionar, cómo va a mutar ese virus, porque se está hablando de las mutaciones y demás. Ahora no es quizá lo más importante es mantener cautivo esa infección, intentar que en todos los contactos que se puedan producir con pacientes afectados o sospechosos de estar afectados por el virus, que no salga de ese entorno y mantener unas condiciones de seguridad como tienen como las que han fallado hasta ahora, como las que han fallado. Yo creo que no, sinceramente creo que no va a haber una situación dramática más allá de lo que estamos viviendo en este momento. Yo no sé si se podrá dar algún caso más en el entorno, ojalá que no, del personal sanitario, pero no tengo un especial temor de que suceda otra cosa. En cualquier caso, en esto, 2 y 2 a veces son 4, ¿verdad? 2 y 2 a veces son 4, y cuando hay personas deambulando porque falla el protocolo durante 6 días con sintomatología febril, pues habrá que ver si eso tiene o no tiene repercusiones. Lo que no nos importa es si esa persona ha estado depilándose en la peluquería, o ha estado en su casa tomándose un té, o ha estado con unos amigos en el restaurante. Como no nos importa en absoluto dónde estaba el consejero, al que por cierto no hemos visto aparecer en ningún momento hasta el día de hoy para decir las barbaridades que ha dicho, ¿no? Entonces yo creo que hay que transmitir calma, lo que hay que hacer es investigar en profundidad, y hacer públicas las conclusiones, y lo vamos a hacer desde luego, de por qué se ha producido esto y en qué condiciones de formación, de medios, de estrés, de angustia, de ansiedad, de despropósitos, han estado trabajando los profesionales en el tratamiento y en el cuidado de estos pacientes. Hay una cosa que está muy clara, y es que hay una persona, de momento, hay una persona que entró sin ébola en una habitación y salió con ébola. Eso está claro. ¿Qué ha fallado? Claro. Algo ha fallado. Eso es lo que yo creo que desde cualquier ámbito de responsabilidad hay que pedir la máxima transparencia, cero opacidad, porque evidentemente eso es lo que puede generar el que tanto la población como los profesionales detectemos o detecten una falta de transparencia, es lo que genera las dudas y es lo que al final genera el pánico, o sea que no es... De hecho, el presidente Rajoy y Ana Mato hoy han empezado a salir bastante más de lo que salieron el primer día, el día 6. No, se lo han aconsejado a sus asesores. No, lógicamente, y lo han hecho bien, porque por una vez han hecho una cosa bien, que es salir y dar explicaciones, que es lo que deberían hacer habitualmente. El señor Rajoy ya sabemos que es... Si no es detrás de un plasma, el tío no se siente cómodo. Pero, en fin, quería preguntaros también, ahora te voy a dar voz, Elvira, pero me gustaría preguntaros también sobre consecuencias políticas, que sé que no os tocan a vosotros directamente, pero vamos, estáis en el sector, ¿qué es lo que esperáis? ¿Que haya una dimisión, que haya cambios, que haya qué? Bueno, pues yo quería expresar que la conducta, ¿no?, de las organizaciones sindicales que tenemos presencia en la Mesa Sectorial de Madrid, pienso que ha sido ejemplar, porque todo este tiempo lo único que hemos hecho ha sido comprometernos a que todo esto se solucionase. Hemos aportado todas las deficiencias propuestas, la voz de los profesionales, y teníamos un pacto de no salirnos, o sea, primero apagar este fuego entre todos y después pedir responsabilidades y depurar. Claro. A día de hoy yo puedo decir que me desmarco, voy a seguir trabajando porque esto se contenga, porque soy una profesional y es lo que más me interesa, la seguridad de los ciudadanos y de los profesionales. Pero se acabó, quiero decir. Hay que decirle a toda la gente lo que hay, y esto no se puede consentir. O sea, en la fase de pedir responsabilidades, pues a lo mejor nos adelantamos, porque se están cayendo del tiesto. Entonces, este señor, empezando desde la ministra, ¿vale?, por empezar desde arriba, hasta el señor presidente de la Comunidad de Madrid, ahora el consejero, la directora de Salud Pública, y así hacia abajo, pues habrá que pedir que todas esas personas den las explicaciones pertinentes y que no echen balones fuera, que se las vamos a pedir. Estábamos esperando que solucionaran la papeleta, porque irse en mitad de todo el rollo no puede ser. Pero a lo mejor hay que adelantarse, que solucionen, pero hay que empezar a decir quién se tiene que marchar. Carmen, ¿cómo lo ves? Hombre, yo como ciudadana, no como profesional, pero sí como ciudadana, y desde luego defendiendo a lo que hay que defender, que son los pacientes, yo creo, y ya lo hemos solicitado, que la señora Mato dimita o la echen. En cualquier caso, sabemos que hay un inmovilismo total y absoluto. El señor Gallardón
lo han echado, no ha dimitido, pero esto es una excepción y además le han obligado a decir que dimitía y además le han dado un sueldo mayúsculo en la Comunidad de Madrid para que se fuera con una sonrisa. Puede ser que esto pase con la señora Mato, pero yo tengo muchísimas dudas, porque tenemos un presidente del Gobierno que desde luego está empecinado en mantener lo malo que tiene en el Gobierno y desde luego creo que va a ser complicado y difícil y triste para los ciudadanos. Es que le sirve de escudo, claro. Por eso. Por eso no querían que se fuera Gallardón y se fue Gallardón como se fue, es decir, sin avisar prácticamente, y dijo adiós, me voy ante la prensa y claro, así es complicado entretenerlo, ¿no? Rafael. Pues mira, para mí en este momento no es el objetivo el pedir la dimisión de la ministra de Sanidad. No lo es en este momento. No sé, dentro de una semana, cuando presentemos públicamente el resultado de nuestra investigación, y ese resultado, sin duda ninguna, va a demostrar quién es la mentirosa, el mentiroso, los mentirosos o las mentirosas, entonces será el momento de exigir responsabilidades. Pero un poco en la línea que decía nuestra compañera del SAE, además, toda esta cautela y toda esta prudencia de estos días está siendo sacudida hoy por la inoportunidad, la bajeza absoluta de un consejero que se permite llamar mentirosa a un profesional sanitario como él, que recuerdo que es médico, incumpliendo todos los principios deontológicos de su profesión de entrada, se permite llamarla mentirosa, repito, a una profesional y una ciudadana que se está debatiendo con una enfermedad muy grave, dejándola a los pies de los caballos para salvar seguramente su propio puesto. De esto tendrá que dar cuenta, Se ofreció. Y cuando se vea en qué situación estaba trabajando esa auxiliar, que se va a ver y se van a ver dónde están las mentiras de verdad, entonces creo que vamos a tener, no va a ser ni necesario que pidamos la dimisión de entrada del consejero de salud. Muy brevemente, porque se nos está acabando el tiempo. Me decías, estábamos investigando. ¿Cuánto crees que puede terminar esta investigación? Pues nuestros cálculos están en que una semana, en el entorno de una semana, tendremos elaborados todos los datos. Ya tenemos muchos, sí. Ya tenemos muchísimos. Y hace la pinta de que me comentabas, ¿no? Por cierto, no hemos tocado el tema y me parece muy interesante. Resulta que nuestra compañera dice que se ha enterado de su enfermedad por los medios de comunicación. Sí. Y este señor se encarga ya enseguida de decir que eso es mentira. O sea, que en las declaraciones que ha hecho la compañera es mentira que se ha enterado por los medios de comunicación, pero sin embargo sí es verdad que se ha metido la mano y se ha tocado la cara para infectarse, ¿no? ¿Cuál de las dos cosas será verdad o es mentira? Claro, o ahí está. A ver, para terminar, porque es que ya creo es que la última intervención. Claro, y antes de terminar, yo creo que bueno, pues algunos hemos estado hoy delante del Carlos III. Creo que uno de los puntos de inflexión que ha habido en este problema y en otros añadidos es aquel plan de sostenibilidad que hace 2 años salió, entonces que ha supuesto los recortes que han supuesto, que llevamos reclamando en contra de esos recortes desde hace 2 años. Evidentemente el Carlos III era un hospital emblemático, era un hospital en materia de enfermedades infecciosas y tropicales, que ha desaparecido y que ahora lo que está viendo es una pura improvisación continua. Recuerdo, si no nos acordamos mal, cuando se hizo la primera repatriación, hasta media hora antes, 1 hora antes, ese paciente iba a ir al Hospital de la Paz, al Hospital de la Paz, y la presión hizo al final que habilitaran de una forma, bueno, casi de chiste, el Carlos III. Y esto es un continuo. Entonces, reivindicamos desde aquí, desde mi organización, que el Carlos III vuelva a lo que fue, a ser hospital de referencia en enfermedades infectocontagiosas y tropicales, como no debería haber dejado de ser nunca. Pues Carmen Flores, Julián Ordóñez, Elvira González y Rafael Lletget, muchísimas gracias por haber venido a este programa a hablar del ébola de una manera pues informativa, opinando también, pero la verdad es que siempre teniendo en cuenta al paciente y a la población española que nos está viendo, a quien esperemos haber podido informar y calmar un poco, a pesar de la situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Volvemos enseguida, no se nos vayan, en un segundito estamos aquí para disfrutar de este gran programa que se llama Tertulia Ciudadana.
Y vamos ahora con el libro, una parte un poquito más amable porque llevamos un programa hablando de, bueno, de electrosensibilidad, del ébola, y ahora nos pasamos al deporte con este libro, Garbajosa, el líder silencioso, y tenemos aquí a su autor, José Joaquín Brotons. Muy buenas noches. Buenas noches, Adrián. Gracias por venir a presentarnos este libro que has escrito, pero que sin Garbajosa y el tiempo que habéis pasado, que no sé cuánto, no habría sido posible. ¿Cuánto habréis estado hablando? Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Yo como periodista había escrito algún libro, pero era un libro más de documentación que un libro como una biografía esta de Jorge, ¿no? Hemos estado 5 meses y medio juntos, pero no son los 5 meses y medio permanentemente en diálogo, sino cogíamos momentos y tal. Han sido, creo que lo anoté, porque además me interesaba mucho ese dato, ¿no? Fueron casi 22 horas de conversación, todas grabadas, y construir sobre esas 22 horas una historia, yo creo que apasionante, de un personaje muy especial. Claro, yo imagino que durante esas 22 horas habrá tiempo para todo, ¿no? Para risas, llantos, emociones, pero sí que hay un capítulo que he estado ojeando en el que Jorge se llega a emocionar. Hay varios capítulos, hay uno de ellos que es muy importante, que es el de Málaga, donde él está realmente fastidiado cuando está en Unicaja, cuando llega por primera vez a Unicaja, y donde él realmente se da cuenta de que no le interesa el baloncesto y se quiere marchar al baloncesto, quiere dejar el baloncesto, y encuentra una persona entrañable que es una especie de psicólogo, analista, que le lleva a pasear por las playas de Málaga y hablan, y acaba llorando permanentemente con esa historia, porque esa persona, por desgracia, nos dejó víctima del cáncer, nos dejó con 45 años, con lo cual para él fue un palo muy grande cuando conoció la marcha, y sobre todo porque luego en su trayectoria deportiva, como sabéis, ha tenido muchos momentos malos, y él siempre echaba en falta en esos momentos malos a la persona que le permitió seguir en el baloncesto. He empezado directamente a preguntarle a José Joaquín, pero no he hecho una presentación a Jorge Garbajosa porque creía que no era necesario, pero por si alguien aún no lo conoce, el famoso ala pívot de 166 partidos con la selección española de básquet. Perdona, 167, que le molesta mucho. 167. Ese que le han quitado le molesta mucho. Le han quitado uno. Sí, le han quitado uno y él siempre repite, no, son 167. Bueno, pues 167, que quede claro, ganó el Mundial de 2006, el Europeo de 2009, pasó por clubes como el Baskonia, Unicaja, Toronto Raptors. Bueno, hecha la presentación, seguimos. El título es El líder silencioso. Yo quería hacerte dos preguntas en uno. Primero, si lo pusiste tú, lo puso él, entre los dos. Y luego, ¿es Jorge un líder de cara a la galería distinto que lo que supone en el vestuario? Sí. Bueno, el título tiene su miga, ¿no? Porque este libro se iba a llamar de otra manera, que es Nací el año en que murió Groucho. Él es un pasional de Groucho Marx, y sobre todo le gusta mucho la ironía en todas sus historias, cómo las cuenta y cómo vive el mundo del baloncesto y el mundo de su vida día a día, ¿no? Y entonces se iba a llamar así, pero parecía
un libro un poco de coña, de cachondeo, ¿no? Y entonces, de pronto se pensó, vamos a cambiar el libro. Y inteligentemente la editorial tomó la decisión de cambiarle el nombre y ponerle El líder silencioso, porque es un apartado del libro que se produce justamente cuando él entra en la selección española con Javier Imbroda como seleccionador. Javier le define como el tipo que no tiene la notoriedad de Gasol, la notoriedad de cualquiera de los hombres importantes de la selección española, es decir, bueno, digamos de los hombres fundamentales, de los mediáticos. Y entonces él, sin embargo, cuando entra al vestuario, el respeto que le profesan todos los compañeros es estremecedor. Es más, hay un momento dado, con una ausencia de Gasol en un campeonato de Europa, donde no se consigue la medalla de oro, donde él tiene que pegar un grito en el vestuario y decir, elegirse él en el líder, claro, ¿no? chicos, aquí y tal. Y entonces, esto lo apreciaban mucho los entrenadores, pero todos los que ha tenido, tanto a nivel de club como a nivel Digamos de que una forma selección. distinta de ser el líder, en la sombra quizás, ¿no? Bueno, el líder silencioso siempre es alguien que administra sus silencios, es decir, que no tiene que decir muchas cosas porque mirándose a la cara con los compañeros sabe decirlo. Él es un tío, a mí el libro me gusta mucho, pero no porque lo haya escrito yo, que eso es lo de menos, sino me gusta mucho porque el libro cuenta historias y al final eso es periodismo, contar historias, ¿no? A ti te gusta mucho, pero a Jorge le parecía la idea buena desde un primer momento, le daba pudor. No, Jorge no quería escribir este libro. ¿No quería? No quería, no. Él tenía mucho pudor a lo que era contar su vida, pero sin embargo después se dio cuenta que era bueno que quedara escrito lo que había hecho, porque es muy grande lo que ha hecho Jorge Garbajosa, y sobre todo son muchas vivencias. Piensa que él empieza en Madrid, en Alcalá de Henares, bueno, en Torrejón, y de pronto él un verano se va a Vitoria. Está allí 7 años, se va a Italia a jugar, vuelve de Italia, tiene 3 ofertas espectaculares, pero te estoy hablando de 3 ofertas de 1 millón de euros por jugar o en el Barcelona, o en el Madrid, o en el Unicaja, y decide jugar en Unicaja. Deja Unicaja, es que su trayectoria es de un movimiento constante. Se va a Estados Unidos a jugar en la NBA con 28 años, cuando todo el mundo, Mirotic acaba de ir con 23 años a la NBA. Es decir, es un tipo que deja la NBA por los problemas que todos sabemos de su lesión y se va a jugar a Rusia. Se va a jugar a un equipo que está a 30 kilómetros de Moscú, en una zona tremendamente, bueno, pues digamos, no para divertirse, y vuelve a España. O sea, que al final, su trayectoria es la de un trotamundos, ¿no? Yo tengo una curiosidad. Hay 15 capítulos y 15 es el dorsal de Jorge. ¿Tiene alguna cosa que ver o no? Sí. O sea, que está hecho a por sí. Este libro tiene algunos detalles muy curiosos, ¿no? Primero, hay 15 capítulos, seguro cada capítulo empieza con una frase de Groucho Marx que tiene que ver con la historia que se cuenta en ese capítulo, y cada capítulo tiene música, una música que pertenece a ese momento de Jorge Garbajosa. Por ejemplo, hay una música que él aplica, o una canción que él aplica en el capítulo de Kinky, de Moscú, donde justamente él tiene un chofer, le ponen un chofer en Moscú porque, bueno, por seguridad y sobre todo para poder ir a entrenar, como no habla ruso y además todo está en caracteres cirílicos, pues él le ponen un chofer. Y lo primero que hace cuando conoce al chofer, que se llama Sergei, es darle un CD con las canciones que quiere escuchar, es decir, para su viaje, porque él entiende que la música forma parte de su vida. Y hay una cosa ya, para ir acabando esta entrevista, que es muy bonita, porque la historia de este libro nos aporta muchísimo sobre el personaje, sobre lo que ha hecho, pero tiene un trasfondo que a mí me gusta mucho, que es que los fondos íntegros van destinados a una causa muy buena. No sé si la quieres contar, porque estos 300 niños... Sí, te dejo ahora que nos sí. des más detalles, pero vámonos. No. Que sepa que la gente, quien compre este libro, no se lo está dando a José Joaquín ni a Jorge. No. Yo además me brindo a hacer eso justamente porque el libro tiene un aspecto social, un aspecto benéfico, ¿no? Es decir, Jorge, y por eso la portada del libro es Jorge con unos niños del Senegal, de Dakar, de Casa España. Jorge siempre ha sido un tío que se ha enamorado. La primera vez que fue a Dakar a ver a estos chicos, este es un proyecto de la Federación Española de Baloncesto que se llama Casa España, que son 300 niños, bueno, 280 niños que están becados
les pagan la comida, la sanidad, la educación, les enseñan a jugar al baloncesto, les dan una oportunidad de vida en Senegal. Y entonces Jorge necesitaba de alguna manera también recaudar fondos. Y esa es la manera a la que yo le convencí para poder hacer el libro, ¿no? O sea, realmente él se ha volcado en este libro porque es para una causa benéfica, no es ni el dinero para él ni el dinero para mí. O sea, aquí no hay... o sea, que ese pudor que tenía al principio se diluyó un claro, poquito cuando le comentaste, oye, que los claro, fondos Adrián, íntegros del libro van a ir a... Sí, sí. Bueno, además fue una de las condiciones que puso él para hacer el libro, ¿no? Yo creo que esto es lo bonito, ¿no? Hombre, claro. Yo creo que... Pues no sé si nos quieres contar alguna última anécdota antes de acabar o hemos hecho un buen repaso. Yo creo que hemos hecho un buen repaso en general. Yo creo que es mucho mejor leer el libro y ver anécdotas. Yo creo que hay un capítulo espectacular que es el de las manías, que difícilmente alguien puede superar. Las manías. tienen muchos deportistas también. Bueno, pero este es espectacular, ¿eh? Yo recomiendo ese capítulo de las manías de Jorge Garbajosa porque si eso es lo que hace Jorge y no lo conocíamos, imagínate lo que puede hacer Nadal con las botellas de agua, con cómo se toca la nariz, como lo hacen todos los deportistas, como tú dices. Pero el caso de Jorge es que explica punto a punto lo que hace, desde que llega a un pabellón hasta que empieza a jugar. Bueno, pues muchísimas gracias, José Joaquín. Habrá que leerlo, como él ha dicho, hemos hecho un buen repaso, pero si hubiéramos analizado todo no se lee el libro, y hay que leerlo, que es por una buena causa. Ahora nos vamos con Enrique, que está bien acompañado en una tertulia política de concejales del sur y su importancia. Enrique, cuando quieras. Gracias, Adrián. Continuamos, quédense con nosotros porque ahora vamos a hablar sin duda de los temas más cercanos, los que afectan a los ciudadanos, a todos los madrileños y especialmente a todos los que viven en el sur de Madrid. Madrid no es solo su capital, la capitalidad, sino también grandes municipios donde vivimos pues miles y miles de madrileños. Para hacerlo, porque vamos a hablar de municipalismo, de la realidad más próxima, pues contamos con la satisfacción de tener bueno, pues 3 representantes ciudadanos, 3 ediles, 3 concejales de 3 ayuntamientos importantes, sin duda, de 3 ciudades importantes en nuestra región. Y se los voy a presentar. Nos acompaña Sara Hernández, que es concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Getafe. Muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Sergio López, que es concejal y presidente del Partido Popular en Fuenlabrada. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Y por último, Jesús Gamonal, concejal y portavoz, en este caso, de UPyD en el Ayuntamiento de Alcorcón. Buenas noches. Buenas noches. Yo a los 3 os pregunto, sin duda los ayuntamientos es la administración más cercana a los ciudadanos y podéis intervenir, ya sabéis que aquí nos podemos interrumpir sin gritar, que no somos Telecinco, y es la sexta, tampoco somos la sexta, podemos hablar de todo. Y dicho esto, es la administración sin duda más cercana y a la que acuden quizás los ciudadanos también en tiempos difíciles, ¿no? ¿Por dónde...? Efectivamente, nosotros los socialistas de Getafe no somos una excepción, somos un partido municipalista, somos un partido que reivindicamos la importancia que tienen los ayuntamientos. Por eso todas nuestras medidas, todas nuestras propuestas siempre van en la línea de fortalecer el papel municipal. Porque como tú bien decías, cuando un vecino tiene un problema de paro, cuando tiene un problema en una escuela infantil, en un colegio o de acceso a un centro de salud, no va a la Puerta del Sol, no se va al Palacio de la Moncloa, se va a su ayuntamiento, que precisamente además son sus representantes que conoce porque ve por la calle, que son sus vecinos, o al menos deberían ser vecinos como ellos. Así que en ese sentido los socialistas defendemos ese poder municipal que conoce la realidad de los problemas, que los conoce porque les pone caras. Yo siempre pongo un ejemplo, cuando un presidente de la Comunidad de Madrid o el presidente del Gobierno analiza los datos del paro, para él solo son cifras. Sin embargo, para los representantes municipales, los que estamos realizando una labor diaria en los ayuntamientos, tienen nombre y apellidos, sabemos cuáles son sus circunstancias familiares y, por supuesto, en ese sentido conocemos más la realidad de sus problemas y las sufrimos con ellos. Por eso de aquí, para empezar a entrar en el debate, mostrarnos totalmente en contra de cualquier propuesta, en este caso del Gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, que va precisamente en la línea contraria, minimizar el poder de los ayuntamientos. Entraremos ahora en debate, pero yo supongo que el municipalismo también le preocupa a UPyD o al Partido Popular, ¿no? Incluso y últimamente, incluso además, parece que está como muy de moda el municipalismo. Nosotros desde Unión Progreso Democracia, que como todos sabéis somos un partido muy joven, pues casi toda la gente que entró en nuestro partido pues tenía un profundo sentido de lo que era la política nacional, ¿no? Poco a poco, y después de trabajar en la calle, porque nosotros somos un partido de trabajar día a día con los ciudadanos y con las asociaciones de nuestros pueblos, de nuestros barrios, yo he llegado a la conclusión, y muchos de mis compañeros, que donde de verdad se hace política
si hace política cercana a los ciudadanos, es en los ayuntamientos. Y os voy a poner un ejemplo. Hoy, por ejemplo, he tenido 2 o 3 llamadas de ciudadanos de Alcorcón preocupados por el tema del brote de ébola que ha habido en Alcorcón, porque desde el ayuntamiento, y nosotros hemos prestado todo nuestro apoyo al gobierno del Partido Popular, porque tenemos que estar ahí apoyando a nuestra ciudad en esta grave crisis sanitaria que tenemos ahora mismo, pero se nos han pedido información, nos han hablado con nosotros, qué podemos hacer con nuestros hijos, qué recomendaciones nos dais. O sea, ese día a día que vives con los ciudadanos, ese día a día no lo tiene otra política, como puede ser en la Asamblea de Madrid o la política nacional. Por lo tanto, yo soy un profundo defensor de la política municipal, y desde el Nuevo Progreso de Democracia lo que estamos haciendo es, pues, en los ayuntamientos en los que tenemos representación, que esperemos que en las siguientes elecciones sea en muchos sitios, pues ir trabajando poco a poco y sobre todo, pues, tener un profundo sentido institucional y de la política que se hace en los ayuntamientos. Gracias, Jesús. Sergio, supongo que el punto de vista del municipalismo no va a diferir demasiado. No, además, fijaros si no va a diferir, que es que el Partido Popular, como bien decía Sara y Jesús, también tiene un claro tinte municipalista. Fijaos si somos municipalistas que gobernamos la mayoría de los ayuntamientos de España. Es decir, el Partido Popular es un partido que nace en la base más cercana del ciudadano, que es el municipalismo, que es el trato directo con los vecinos. Nosotros, los 3 representantes, los diferentes grupos que estamos aquí, conocemos la importancia de la política municipal. A mí me encanta la política municipal. Decía Sara antes, y entramos en el debate, que a mí me encanta más entrar con Sara en debate, yo creo que los líderes políticos del Congreso de los Diputados o incluso de la Asamblea de Madrid analizan datos y saben que detrás hay personas. Yo no creo que ni tanto Pedro Sánchez como Rosa Díez o como el presidente del Gobierno vean datos fríos. Saben que detrás hay personas, independientemente de que nosotros tenemos una cercanía lógica mayor a ellos y podemos ponerle nombre, pero ellos estoy seguro que también le ponen nombres y apellidos. La reforma del Partido Popular, a la que hacía alusión Sara, no va encaminada a quitar competencias a un ayuntamiento. De hecho, es más, si los ayuntamientos están saneados económicamente, pueden seguir prestando todos los servicios que están dando. Es un capítulo en el que vamos, perdona, sí, Sergio, vamos a entrar luego la deuda de los ayuntamientos, si es un lastre en la gestión tal, pero te voy a dejar terminar. Termino con eso. Sí. Como decía, en ningún caso el Partido Popular, en la reforma de la administración local, impide a los ayuntamientos que presten servicios. Lo que sí que es cierto es que hay que ordenar los servicios que se dan. No se pueden estar dando 3 servicios iguales en 3 administraciones diferentes, con el consecuente gasto y sobre todo con el consecuente lío que se hacen muchas veces los ciudadanos cuando van al ayuntamiento. No, eso tiene que usted a la ventanilla de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que la reforma ha sido muy acertada, encaminada a optimizar los recursos. No podemos volvernos locos a la hora de dar recursos y luego lamentarnos cuando vivimos situaciones complicadas en las administraciones, y creo que la reforma del partido es una reforma muy acertada y que nuestro partido... Pero hablamos de la reforma económica, no la reforma electoral. No, la reforma de la administración local que ha llevado a cabo el Partido Popular con el ánimo, insisto, con el ánimo de organizar los recursos de los que dispone, en este caso, la cercanía de la administración local, pero evidentemente optimizar los recursos de los que se disponen. No se pueden estar duplicando y triplicando, y qué contaros ya de fundaciones, asociaciones, etcétera, etcétera. Bibliotecas. Etcétera, etcétera. Entonces, creo que la optimización de los recursos es una tarea que estaba pendiente en nuestro país y que, bueno, pues el Partido Popular, en ese ánimo reformista que está... o que ha llevado a gala el presidente del Gobierno y que tan buen resultado está dando, una de esas reformas era la de la administración local. Sara decía que no con la cabeza. Claro, lógicamente. No podía por menos, porque el Partido Popular se empeña en traducir todo esto en un debate desde el punto de vista de evitar las duplicidades. Se nos ha caído por aquí alguna cosilla. Sí, son los gajes del directo. Decía el Partido Popular las bonanzas de esta legislación, de esta nueva legislación municipal, porque elimina las duplicidades, porque hace de las administraciones públicas unas administraciones más eficaces y eficientes. Y por menos no puedo estar a favor de lo que dice, no puedo estar de acuerdo con lo que dice el Partido Popular y en general, y en particular Sergio. Porque ese debate de las duplicidades, en mi opinión, es un debate falso. No podemos hablar de duplicidades en las plazas de las escuelas infantiles
Yo no he visto nunca ningún niño en Bueno, Getafe. pero en ciertos servicios sí no, hay en ciertos servicios duplicidades, tampoco. No he visto ningún niño en Getafe que tenga 2 plazas de educación infantil. ¿Y bibliotecas? Una por un colegio y otra por una por el ayuntamiento y otra por la Comunidad de Madrid. No, tenemos niños que carecen de plazas en educación infantil, que es una competencia autonómica, y que el ayuntamiento correspondiente, como hicimos en el ayuntamiento de Getafe cuando el gobierno estaba en manos de los socialistas y de Izquierda Unida, construimos escuelas infantiles porque una demanda que no estaba siendo atendida por la Comunidad de Madrid. Bibliotecas, las únicas bibliotecas que yo conozco en Getafe son las bibliotecas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, y en aquellos sitios donde no las ha puesto la Comunidad de Madrid, en aquellos barrios que también necesitan bibliotecas, las ha puesto el ayuntamiento a través de los centros cívicos, de los centros culturales. Es decir, las duplicidades son un falso debate. Todavía no he visto ningún mayor que disponga de 2 plazas de residencias, una por parte del ayuntamiento, otra por parte de la Comunidad de Madrid. Hay mayores que necesitan plazas de residencias públicas y que la Comunidad de Madrid, como comunidad competente que lo tiene que construir, no lo necesita, no lo lleva a cabo, y ante esta situación evidentemente los ayuntamientos no nos podemos cruzar de brazos. Tenemos que atender a esas realidades que decíamos anteriormente, que conocemos, y no le podemos decir a un señor mayor, no, váyase a la Puerta del Sol porque no es mi competencia. El vecino quiere soluciones concretas a sus problemas, y desde el punto de vista municipalista se tiene que llevar a cabo. Quería conocer la postura de... Sí, bueno, nosotros en este caso, tampoco... desde el Ayuntamiento de Alcorcón, por parte de UPyD... Nosotros tampoco estamos de acuerdo con la ley que aprobó el Partido Popular, una ley que se tenía que haber hecho por consenso entre todos los partidos, pero bueno, el Partido Popular, con ese rodillo que está aplicando últimamente, bueno, últimamente no, desde que está gobernando el país, y que solo acierta cuando rectifica, como ha pasado con la ley del aborto, pues esa ley la tendrán que rectificar porque al final no es buena. ¿Por qué? Porque no elimina diputaciones, que es algo que hay que eliminar, porque no habla de fusión de municipios. Muy breve, ¿estáis los tres de acuerdo en que habría que eliminar diputaciones? Desde el Partido Socialista estamos de acuerdo. Claro, es que es muy cómodo decir hay que eliminar diputaciones, perdón, cuando pero muy breve. Muy breve, cuando no vivimos en un pueblo que si no fuera por las diputaciones probablemente no tendrían muchos de los servicios que tienen. Vivimos en grandes ciudades, pregúntale tú a un señor de Burgos o a un señor de Sevilla, de un pueblo pequeño, ¿qué le parece eso? Por eso eliminar hay que fortalecer diputaciones, los fusionar municipios, no habla de eso tampoco. Clarificar competencias de los ayuntamientos, tampoco habla de eso. Sí, sí, tampoco habla de eso. No habla de eso. Sí, sí, habla. Y luego me hace mucha gracia que hable de eliminar duplicidades o organismos que no sirven absolutamente para nada, cuando tenemos en la Comunidad de Madrid el Consejo Consultivo, donde ha ido ahora el señor Gallardón cobrando 8.500 euros, con una propuesta de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid para que se elimine el Consejo Consultivo, y el Partido Popular ha dicho que no. ¿Por qué? Porque ahí van todos sus, bueno, pues a la gente que tienen que colocar, pues le colocan en este caso en el Consejo Consultivo. Pasa que no es algo exclusivo de Madrid. No, si no te estoy hablando de Madrid. Le pongo este ejemplo a Sergio cuando dice que esta ley, pues lo que intenta es eliminar ciertas duplicidades. Hay cosas que hay que eliminar que vuestro partido no elimina. Por eso que vosotros abanderéis ahora esa propuesta de regeneración democrática, queréis abandonar, cuando vosotros sois los que estáis contribuyendo a todo lo contrario, pues hombre, por lo menos hay que dejarlo un poco en cuarentena, ¿no? Yo eliminaría el Consejo Consultivo, es más, haría lo que hace la presidenta del Partido Popular de Madrid, formar parte del Consejo Consultivo y no cobrar, porque me parece que es una buena opción el hecho de tener personas, grandes políticos, como todos los que han pasado presidiendo la Comunidad de Madrid, que tengan, digamos, de alguna manera esa participación en la política madrileña, como existe el Consejo a nivel nacional. Que no nos cueste lo que nos está costando. No, pues sí, estoy de acuerdo, pero si no vais a venir de UPyD a descubrir América, yo sé que lo intentáis, pero no lo vais a conseguir, porque al final vosotros, cuando entráis dentro del establishment del poder, hacéis exactamente lo mismo. Es falso. Es realmente cierto, no, realmente cierto. Si quieres te pongo el ejemplo de las tarjetas negras de Caja Madrid. Te he respetado tu turno de palabra, permíteme por favor que yo termine. Vosotros no estabais en ese consejo, hicisteis muy bien en no atender esas tarjetas. Yo condeno todo el uso que se ha hecho ilícito de esas tarjetas, como están haciendo creo que todos los partidos, porque es realmente vergonzoso, y más una entidad como Bankia, pero te recuerdo que allá donde habéis, en los pocos sitios tenido gobierno, como pueda ser Asturias, habéis tenido un diputado con 6 asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenéis una líder que no se ha bajado de un coche oficial en la vida y que no conoce otro sueldo que no sea el de un sueldo público. Con lo cual, lecciones desde UPyD de todo lo que tiene que ver con la crítica al político, yo creo que estáis en disposición de dar ninguna. Y termino con una cosa que decía
Jesús no es la primera tertulia a la que acudo con él y tiene la manía de introducir temas que no vienen a colación. El Partido Popular, habrías hablado del aborto, podemos hablar de él largo y tendido. El Partido Popular no aplica rodillo, el Partido Popular tiene una mayoría absoluta que ejerce. Como cuando el Partido Socialista ha gobernado, como cuando UPyD gobierne y ejerce. Sí digo, cuando el Partido Socialista gobernaba, desde el PP ustedes se quejaban de que aplicaba el rodillo. Pero pero es que, perdóname, y termino. ¿Se aplica cuando gobierna el Partido Socialista? Termino. O sea, cuando nosotros llevamos un plan electoral, una serie de compromisos, evidentemente están para cumplirlos. Y eso no es aplicar un rodillo, están para cumplirlos. Otra cosa es que sin llevarlos en el programa electoral y para evitar hablar de lo que se debería estar hablando en esa época tan oscura de nuestro país, que fue la época del señor Rodríguez Zapatero, pues se llevaban a colación y se llevan al Congreso de Diputados por decreto y sin llevar ni tan siquiera en el programa electoral cuestiones que a los ciudadanos españoles, pues evidentemente no les interesaban. Una cosa por aclarar, porque es importante, una cosa que ha dicho Sergio, que me gustaría aclararte porque creo que lo has dicho por ignorancia, ¿no? Rosa Díez no lleva toda su vida en coche oficial. Quiero que lo aclares por una cosa. Rosa Díez tiene un coche de escolta porque está amenazada por ETA. Y se lo pone el gobierno y es un coche de escolta, no es coche oficial. ¿Quién lo paga? Para que te quede claro. ¿Quién lo paga? Es de escolta porque ha estado amenazada por el terrorismo. Si tú no estás de acuerdo en eso, lo dices. Estoy completamente de acuerdo. Mire, fíjate. Entonces no hables de coche oficial, dice que es un coche de escolta porque está amenazada por el terrorismo. ¿Quién paga el coche? El Estado, perfecto. Claro, estoy completamente de acuerdo. Pero no digas que es coche oficial. Ahora que estáis los tres, no es sencillo, es sencillo. En las medidas de autoridad deberían de los ayuntamientos tener, porque es algo que se comenta a veces y claro, se puede caer en la demagogia. Pero deberían tener los ayuntamientos limitación de coches oficiales. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Nosotros en Alcorcón, nuestro alcalde tiene un coche oficial que nos cuesta a todos los ciudadanos de Alcorcón 90.000 euros al año. Nosotros en el nuestro alcalde tiene un coche oficial que solamente el chofer cuesta 65.000. Veo que estáis de acuerdo, pero desde la oposición. Sobre todo una cosa, no sé lo que va a decir Sara ahora. Lo que ya es sangrante es el último coche oficial que vuestro querido Pedro Castro se compró en Getafe siendo alcalde. Un coche que ni tan siquiera, creo, el presidente del gobierno lleva como coche oficial, coche de escolta, coche de seguridad, Jesús, como quieras llamarlo. Estoy completamente de acuerdo a que cualquier víctima del terrorismo, cualquier víctima, me refiero en cuanto a lo que tiene que ver con amenazas, lleve un coche de escolta. Es más, hay muchos concejales que desgraciadamente no lo tienen y deberían de tenerlo. Yo con carácter previo, antes de hablar de las medidas de austeridad, las lecciones que siempre de dignificación de la política nos da Sergio siempre son para apuntarlas. En cualquier caso, yo creo que su partido, ese partido antimunicipalista, yo creo que está en pocas condiciones de dar lecciones a nadie. Y en cualquiera de los casos, a Sergio no se le debería olvidar que cualquiera, pues, representamos unas siglas políticas, afianzamos un partido político al que deseamos y por lo menos tenemos razón en nuestras ideologías y como tal debería respetarlas y no tener en cuenta que solo pudiera él estar en posesión de la verdad. Dicho esto, Mariano Rajoy es el rey del Real Decreto. Mariano Rajoy ha hecho del Parlamento el instrumento más insignificante de la democracia, porque todo lo hace desde el Palacio de la Moncloa los viernes nefastos del Consejo de Ministros. Así que mucho cuidado. Mariano Rajoy, el mismo presidente que dijo que no reformaría la ley de elección de los alcaldes a través de por mayoría, cosa que ha intentado hacer. Afortunadamente, y en eso estoy de acuerdo con Jesús, que el Partido Popular solo acierta cuando rectifica, y ha dicho que no lo va a llevar a cabo, igual que la reforma del aborto. Recientemente hemos visto cómo se ha nombrado hace pocos días al responsable de Radio Televisión Española. Vemos muy bien cuál es su carácter. Lo conocemos los madrileños, efectivamente, ¿no? muy bien. No sé si para bien o para mal, pero lo conocemos los madrileños. Hemos sufrido los madrileños, Vamos, no le conocemos. De todos aprende. Le hemos sufrido los madrileños. El Partido Popular parece que vino, y así está muy bien en democracia, a arreglar los errores del Partido Socialista, pero no solo que se ha arreglado esos supuestos errores, sino que ha cometido infinitamente más errores y más graves. Por el tema de la austeridad, me meto en ello y evidentemente cada uno de nosotros solo podemos hablar por nuestra experiencia municipal. El alcalde de Getafe no vive en Getafe. Parece algo bochornoso, pero así nos pasa. El alcalde de Getafe no vive en el municipio del que es presidente. Y todos los días agentes de la policía le trasladan en un coche oficial desde su domicilio de Madrid a Getafe. Y de Getafe un coche oficial de Getafe de la policía municipal, para ser más exactos. Yo no discuto que tenga que tener coche. Yo creo que tiene por sus responsabilidades, tiene que tener coche y facilita su labor de alcalde. Pero claro, son traslados diarios a la Asamblea de Madrid, porque también es diputado, y a su domicilio de Madrid. Pero no contento con eso, el alcalde de Getafe además
gasta taxis y su gobierno municipal. Y esos taxis se lo pasan a pagar a los vecinos, nos lo pasan a pagar a los vecinos y vecinas de Getafe. Y no son taxis para hacer gestiones ante las consejerías de la Comunidad de Madrid, son taxis los viernes por la noche y los sábados por la mañana, o los sábados por la noche, perdón. Podemos decir muy bien que seguramente gestiones públicas no están realizando ninguna, están de juerga. De juerga en Madrid, que es su municipio, que es su ciudad. Muy dura, No, pero no solo lo digo aquí, se lo he dicho en el pleno del ayuntamiento. Tenemos las facturas de los taxis. Un taxi en el Paseo de la Castellana un viernes a las 11, a las 12 de la noche, que me expliquen qué gestión municipal en beneficio de los vecinos de Getafe, la callada por respuesta, como siempre suele suceder cuando les hemos pillado en algún renuncio. Y al mismo tiempo, y termino con esto, el alcalde de Getafe no solo cobra por ser alcalde, no solo cobra por ser diputado, sino que dispone de más de 60.000 euros al año de los vecinos y vecinas de Getafe para pagarles sus comidas y esos taxis. Esa es la austeridad que propugna el Partido Popular. Con independencia del color. Yo creo que es cierto que los... Yo no voy a discutir, perdona Sergio, yo no voy a discutir, he dicho anteriormente que me parece correcto que el alcalde tenga un coche que le lleve y le traiga para realizar sus funciones. Es necesario y además en todos los le ayuntamientos ayuda. hay unos gastos de representación. Hay unos gastos de representación. El gobierno, para que no lo diga el Partido Popular, lo digo yo, el gobierno socialista anterior los tenía, pero a lo mejor en tiempos de crisis, con 221 parados el pasado mes de septiembre, a lo mejor más de 60.000 euros al año, es una cantidad. Si pedimos recortes y sacrificios a los vecinos, también debemos dar ejemplo nosotros. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Getafe propuso que la paga extra que cobrábamos los concejales fuera destinada a becas de comedor. Sí, un canto al aire por parte del Partido Popular, dijeron que estaban de acuerdo con la propuesta, pero nunca la llevaron a cabo, porque solo quieren eso, que sufran los recortes los vecinos y vecinas de los municipios. Por desgracia, lo que dice Sara no es solamente en el municipio de Getafe, pasa también en el municipio de Fuenlabrada, donde con un pequeño detalle tú tienes la suerte de poder acceder a esas facturas de los taxis y a nosotros las facturas de las comidas nos las ocultan, porque cuando salimos en varias ocasiones... Y yo pregunto, ¿se puede ocultar eso? Se puede hacer de una manera que, digamos, es irregular, aunque roza lo legal. Entonces, nosotros, como denunciamos en varias ocasiones las decenas de miles de euros que se gastaba el alcalde y su equipo de gobierno en comidas en los mejores restaurantes de Fuenlabrada, dice, la callada por respuesta, no, mejor, o sea, peor aún, limitamos la información y así no pueden seguir denunciándolo. Yo, mi opinión, como representante... Y yo os pregunto, ¿es quizá un tic muy dado al alcalde en su zona, como si fuese el sheriff del distrito o algo así, de decir, coartar, y eso incluso los periodistas lo hemos sufrido, coartar la información, ¿no? Sí, bueno, o sea, y que debe fluir con total... Claro, y ahora preguntamos qué pasa en Alcorcón. Sí, yo, muy rápido, tened en cuenta que el Partido Popular de Fuenlabrada en este tema y en muchos otros lleva muchísimo tiempo reclamando, la defensora del pueblo nos ha dado la razón, reclamando la relación de puesto de trabajo con sus complementos explicados y justificados, el patrimonio de nuestro ayuntamiento, muchas de esas facturas, mucho que tiene que ver con procesos de funcionalización que digamos podrían catalogarse irregulares, pero a lo que íbamos. Yo personalmente creo, yo vengo de la parte de la empresa privada y he visto cómo muchísimos comerciales y muchísimas personas que se dedican a la parte privada ponen sus coches para trabajar, hacen decenas de miles de kilómetros al año, pagan su combustible, pagan su mantenimiento. Probablemente en muchas de las ocasiones un alcalde tenga unas agendas tan apretadas que tenga la necesidad de que le trasladen en un coche en dos sitios a la vez. Exactamente, ¿no? En un coche de policía o en un taxi o en un coche tal. Pero yo soy de los que piensa, y lo digo alto y claro, y probablemente esto pueda resultar en mi partido chocante, creo que un alcalde de una ciudad como la de que hoy representamos aquí, cualquiera de nosotros tres, no tiene necesidad de tener un coche oficial. A mí no me entra en la cabeza cómo el alcalde de Fuenlabrada, para ir de su casa al ayuntamiento, que hay escasos 600 metros, le tiene que recoger su chofer con su coche oficial y llevarle al ayuntamiento. Yo creo que debemos de ser lo suficientemente humildes, y eso es lo que la gente nos está reclamando en la calle, para poder valorar y saber valorar que tenemos la obligación de comportarnos como un ciudadano más, ir a nuestro puesto de trabajo en nuestro coche, volver a nuestra casa en nuestro coche, comer en nuestra casa, o si tenemos un compromiso y tenemos que comer, porque es cierto que se aprovechan mucho las comidas, incluso la oposición se hace para tratar temas, pagarlas con el dinero de nuestros sueldos, que por cierto no son nada bajos. Con lo cual yo creo
humildemente hablando y representando al Partido Popular de Fuenlabrada, que un alcalde de nuestra ciudad no necesita un coche oficial, que puede en algún momento dado tener la necesidad de estos coches de servicio que hay en los ayuntamientos para cuestiones urgentes Multiuso, ¿no? o momentos puntuales, pero no un señor alcalde, un chofer que cobre 60, 65, 70.000 euros como cobra el de Fuenlabrada más los gastos propios de su coche. Creo que es completamente innecesario en momentos de crisis y cuando no son momentos de crisis, porque cuando no son momentos de crisis nos volvemos, permitirme la expresión, locos y luego pasa lo que pasa. Hecho, está bien de decir, ahora yo me iba al Alcorcón y iba a preguntar qué ocurre en Alcorcón, porque en Alcorcón la legislatura pasada gobernaba el Partido Socialista y ahora gobierna el Partido Popular, ¿no? Yo primero siento decirte esto, Sergio, pero en tu partido no te tienen que hacer mucho caso. Pues si no lo pretendo, que me hagan Porque caso. lo que propones, yo digo lo que yo pienso. Lo que propones hacen todo lo contrario. Bien, pero si yo digo lo que yo pienso. O sea, te lo digo con todo el respeto. No. Me parece muy bien todo lo que dices, pero es que el Partido Popular en todos los ayuntamientos donde gobierna, en las comunidades autónomas, hace todo lo contrario. Bueno, y vosotros en igual, No, estás equivocado. Nosotros renunciamos en el Ayuntamiento de Madrid al coche oficial y tú lo sabes, en la Asamblea de Madrid y tú lo sabes. O sea, no digas que nosotros hacemos eso, que es falso. Por lo tanto, bienvenido al club, de que los queremos ser austeros en estas cosas, pero por ejemplo te voy a poner a lo que ibas el ejemplo de Alcorcón. David Pérez, ya os he dicho el ejemplo del coche. David Pérez entró en Alcorcón criticando la labor del Partido Socialista, porque es cierto, y eso siempre lo he reconocido, heredó una situación económica muy precaria, muy mala, y a qué ha condicionado su gobierno, eso es verdad, pero claro, tú condicionas tu gobierno, pero lo primero que haces es incorporar a 60 cargos de confianza entre el Ayuntamiento de Alcorcón y las empresas públicas de tu partido, que los políticos, como yo digo, no elegidos por los ciudadanos, eso es lo primero que hizo, que nos cuestan casi 3 millones de euros a todos los ciudadanos de Alcorcón, y cuando tú quieres ser austero, lo primero que tienes que recortar es de lo tuyo, de lo tuyo. De estos cargos de confianza son exconcejales, que no han salido elegidos, primos, amigos, o sea, eso es lo que yo creo que los ciudadanos están demandando, otra forma de hacer política. Y esa forma de hacer política, quien ha abierto el debate ha sido, le guste a Sergio o le guste a uno más o menos, ha sido Unión Progreso y Democracia. Yo recuerdo en el Pleno, cuando nosotros proponíamos reducir los sueldos de los concejales, proponíamos reducir los cargos de confianza, en las primeras iniciativas, el Partido Socialista e Izquierda Unida a los Verdes votaban siempre en contra. Ahora ya votan a favor, porque saben que los ciudadanos están demandando otras cosas, porque los tiempos han cambiado y lo que nos tenemos que adaptar, las fuerzas políticas, en este caso los políticos, es adaptarnos a la realidad social que tenemos y no alejarnos de ella, porque si nos alejamos al final, pues se produce esa desafección entre los ciudadanos y los políticos. Eso es así, por eso, Sergio, te repito, bienvenido al club de los que apostamos por eso. Y si algún día gobernáis en Fuenlabrada, aunque también permíteme que lo dudo un poco, que algún día gobernéis en Fuenlabrada, a ver si al final lleváis esas propuestas a término. Si tú dudas que nosotros gobernemos en Fuenlabrada, fíjate lo yo que puedo dudar que UPyD gobierne algún día en algún sitio. Y ya no digo en Alcorcón, digo en algún sitio. Pues tenemos más posibilidades que tú en Fuenlabrada. Pues yo creo que no, creo que no, y creo que deberías... Os iba a preguntar... Perdóname, es que creo que deberías, por un poquito de educación, que veo que te está faltando esta noche y me sorprende, de respetar la labor de oposición que hace mi partido, de respetar las aspiraciones políticas que pueda tener mi partido y... seguramente ese respeto que deberías de tener a las siglas que yo represento, en mí encontrarás el respeto que tú no estás teniendo. Perdona, que te digo que en otra tertulia, eso mismo que te he dicho yo hoy me lo dijiste, ¿recuerdas? No señales, el primero que perdiste el respeto fuiste tú. Que está muy feo señalar así. No, pero perdiste tú el respeto. Está muy feo señalar así. Está muy feo señalar así. No, yo no te he perdido el respeto, no te he perdido el respeto en ningún caso. Porque eso mismo me lo dijiste tú a mí. Seguramente los vecinos que están escuchando esta tertulia seguramente quieren propuestas. Claro, exactamente. Entonces, yo he lanzado propuestas y el señor de UPyD lo único que hace es denostar a mi partido y las aspiraciones de gobierno que nosotros, al igual que vosotros tenéis, que son perfectamente respetables y que tú no estás respetando, y yo, como tú comprenderás, no te lo voy a permitir, en el buen sentido de la palabra, Te he dicho lo mismo que me dijiste a mí. Ahora, yo no te he dicho en ningún caso eso. Pero vamos, te digo ahora, que si nosotros no tenemos aspiraciones de gobernar en Fuenlabrada, vosotros no la tenéis en ningún sitio, porque con discursos de ese tipo, ten por cuenta que los ciudadanos no lo van a querer. Independientemente de eso, ¿en UPyD de Alcorcón, en el grupo municipal, tenéis derecho a algún asesor? Sí. ¿Y lo tenéis? Sí, te lo voy a explicar. Vale. No, te lo digo porque claro, se lo voy a explicar. Muy breve. Es curioso esto. La forma que... Porque es otra de las cosas, la forma y ya que pregunto... hizo, ¿cómo lo hizo David Pérez? Nosotros teníamos un asesor que no costaba 0 al ayuntamiento porque era un funcionario municipal.
Sí, ocurre lo mismo en el Ayuntamiento de Madrid. Coste cero al Ayuntamiento. ¿Sabéis lo que hizo David Pérez? Contraviniendo el Reglamento Orgánico Municipal, no lo quitó. Por el artículo 33. Lógicamente, nosotros reclamamos que volviese otra vez a coste cero. ¿Y sabéis lo que hizo? Nos puso un asesor 2 horas al día, que lógicamente este funcionario ya no podía ser. Ningún funcionario puede trabajar 2 horas al día en el grupo municipal y luego en su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Alcorcón. Y ahora tenemos un asesor, efectivamente, 2 horas al día, que le cuesta, que gana, creo que son 700 euros al mes. Eso, gracias a David Pérez, que nos quitó el funcionario que teníamos para ser austeros en el ayuntamiento, y tuvimos que hacer, pues, coger un asesor. Una de las cosas que estabais todos mencionando, y como propuesta, igual que decíais que estabais de acuerdo en limitar el número de coches oficiales, ¿estaríais de acuerdo también en limitar por ley el número de asesores en los ayuntamientos? Porque al final, y suele ocurrir, y en casi todos los ayuntamientos, incluso en las listas de los partidos, aquellos que no salen elegidos, les nombran asesores. Esa es la reforma, esa es parte de la reforma de la administración local, que por un lado decimos que no y ahora parece que sí. Esa es pero parte se de va esa a reforma. limitar, porque aquí yo creo, y los vecinos ya son escépticos y se creen a veces ya muy poquitas cosas, ¿no? En general vivimos una época turbulenta y de bastante incredulidad, ¿no? En ese sentido. Digo, ¿se va a limitar realmente? Porque luego se abre la puerta de la empresa municipal de turno y allí entran, con lo cual yo pienso, ¿estáis de acuerdo en que se debe limitar? Esas entidades municipales, esas empresas municipales que el Partido Popular dice que hay que eliminar, pero luego bien se aprovecha de ellas. Hablando de los cargos de confianza, nosotros, los socialistas de Getafe, nosotros y nosotras defendemos la limitación. No una limitación solo de barniz y meramente de cara a la galería que propone el Partido Popular, sino de hecho. Y también algunas cuestiones que dice UPyD. UPyD, por ejemplo, en Alcorcón desconocía ese relato que le ha hecho del nombramiento del cargo de confianza, pero en Getafe UPyD solo tiene una concejala y tiene 2 cargos de confianza, de asesoramiento y de ayuda 24 horas al día, lo que disponga el grupo municipal de esa única concejala. El grupo municipal socialista tiene 9 concejales y dispone de 1 cargo de confianza. El grupo municipal socialista, que es el único grupo municipal donde no tiene la totalidad de sus concejales liberados. Tenemos 3 compañeros del grupo municipal que se dedican a sus puestos de trabajo. A sus profesiones. Y 2 compañeros que están dedicados al ayuntamiento a tiempo parcial. Así que las circunstancias son muy diferentes. El alcalde de Getafe sí ha vendido a bombo y platillo a los 4 vientos que ha limitado los cargos de confianza, pero no ha contado que las empresas públicas municipales los ha duplicado. Tenemos más cargos de confianza que tenía el anterior gobierno socialista. Y vuelvo a decir, repito, es uno de los errores que cometió el anterior gobierno socialista. Y por eso pasó a la oposición. Y por eso ha sido un error que ha sido juzgado por la ciudadanía y que la ciudadanía ha entendido que ahora teníamos que estar en esa labor de oposición. Pero en las empresas públicas, por ejemplo, la empresa municipal de limpieza, donde antes existían 3 directivos, ahora existen 11. En la empresa municipal GISA, que se dedica al desarrollo industrial, al fomento de la industria y del desarrollo económico en nuestro municipio, tenemos contratados hasta concejales del Ayuntamiento de Alcorcón. Concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Alcorcón, que cobran del Ayuntamiento de Alcorcón, también cobran del Ayuntamiento de Getafe porque están contratados. Así que aquí lo que existe es menos palabrería, menos querer quedar bien de cara, menos querer quedar bien de cara aquí en estas cámaras, proponiendo cosas que su propio partido, en el caso de Sergio, ni siquiera defiende. Y termino con esto, Sergio, y no de cara a la galería, no hay que hacer cantos al sol, hay que hacer realidades concretas. Si el Partido Popular llegó a las alcaldías dejando claro lo que ellos entendían errores de la gestión socialista de cualquiera de las ciudades, Alcorcón, Getafe, Leganés, etcétera, lo suyo es no volver a cometer esos supuestos errores que cometieron los socialistas, sino arreglarlos. Pero estamos viendo, ¿no?, que el Partido Popular va en una dirección totalmente contraria. Yo, si me permite, Jesús, fíjate lo que acabas de decir, y me parece muy interesante. Dices, por un lado, que hay que hacer propuestas, acabas de tener un turno de palabra, no has hecho ni una, criticas que en Getafe haya un concejal del Partido Popular de Alcorcón que cobra en Alcorcón y en Getafe algo así has dicho, ¿no? Bien. En Fuenlabrada, municipio que gobierna el Partido Socialista, con un alcalde
muy respetado en tu partido, en el plano madrileño, porque bueno, es el único... En cualquier plano. Digo, en el plano madrileño, yo no sé si en el nacional. Yo en el madrileño sé que sí, aunque tiene bastante animadversión con Tomás Gómez. El que se ha respetado en el madrileño no excluye que también se ha respetado. Por supuesto, en el digo, yo nacional. es lo que conozco, yo hablo de lo que conozco. En el plano madrileño es un señor respetado. Bien, concejales de Getafe, ex concejales de Getafe, ex concejales de Alcorcón, ex concejales de Leganés. Es concejales de Getafe y no del Partido Socialista. Bueno, de Izquierda Unida. Quiero bien, decir, yo pero es el alcalde. Vengo aquí a No. hablar en nombre del Partido Socialista. Ya, no, yo te estoy diciendo lo que hace... No, perdóname. Yo te digo lo que hace un alcalde socialista. Contrata como cargo de confianza a gente que se ha quedado en el camino. Y como Fuenlabrada ha sido el reducto de todos los que os habéis quedado en oposición, allí tenemos muchos ex concejales, por ejemplo, el señor que era jefe de gabinete del señor Cascallana, al que le firmaba los billetitos de primera clase en las comilonas, etcétera, etcétera. Ese señor es asesor en el patronato de deportes, en uno de los patronatos. En Fuenlabrada, señores de Izquierda Unida que falsificaron incluso currículums para afrontar las listas están colocados en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Con lo cual, yo asumo, y evidentemente, independientemente de las opiniones personales que cada uno tengamos, evidentemente tenemos el lastre, para bien y para mal, de lo que en nuestros alcaldes o diputados o tal hacen. Pero lecciones de que es que el Partido Popular, cuando todavía tenéis alcaldes, os recuerdo, todavía tenéis alcaldes que siguen haciéndolo igual o peor, porque es que en Fuenlabrada, además de estos temas de empresas públicas, perdón, de estos enchufados de fuera y tal, es que hay empresas públicas, hay dos empresas públicas, se llaman Anima Joven y Enclave Joven, donde hay 2,5 millones de euros en gastos de personal y donde todo Juventudes Socialistas y todos los jóvenes de Izquierda Unida están colocados. Toda la lista de Izquierda Unida, toda la lista del Partido Socialista está colocada o en empresas públicas o en procesos de funcionalización, permítanme, irregulares. Y ni que contar, y termino con los más de 65 familiares directos de concejales y exconcejales, y digo directos, mujeres, hijos, maridos, etcétera, etcétera, que están trabajando en el Ayuntamiento de Fuenlabrada con una RPT y con unos complementos específicos que nadie todavía nos ha explicado. Con lo cual, lecciones de un alcalde socialista, como es en este caso el señor Manuel Robles de Fuenlabrada, pues ninguna. Yo no quisiera que entraseis en el y tú más, porque a ver, en la Comunidad de Madrid también es conocido, hay árboles genealógicos de puestos en la Comunidad de Madrid. Si me permites, oyéndonos la gente que nos está oyendo a los tres, saca una conclusión, que la ley que ha aprobado el Partido Popular de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales no sirve para nada. No sirve para nada por dos cosas, por varias cosas. Primera, no limita los cargos de confianza, como tú has dicho, no lo limita. No, se ve que no. No lo limita. Y ahora voy a poner un ejemplo. No lo limita. No garantiza la democracia en el aspecto de las retribuciones de los concejales. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Alcorcón, que solamente se permitan 18 liberados y que el equipo que gobierna diga, pues me lo reparto yo todo, si a la oposición la dejo sin ninguno, yo creo que eso resta democracia, yo creo que ahí también estaremos de acuerdo, por lo tanto, yo creo que la ley ahí también falla. En el caso de los eventuales, yo el otro día tuve un caso sorprendente. La ley dice, en el caso de Alcorcón, independientemente de las empresas públicas y los directores generales, que tienen que tener como máximo 27 cargos eventuales o cargos de confianza. Sorprendentemente, en un informe de interventor dice que hay 29. Yo lo denuncio y saca el interventor un informe diciendo que hay 27 puestos de trabajo, pero que esos puestos de trabajo lo pueden ocupar un puesto de trabajo, 2 personas y hasta 3. Por lo tanto, de esos 27 cargos de confianza se podrían convertir en 54 o en 84. Sí, al por lo final tanto, no queda limitado. La ley no limita y la ley, por lo tanto, está mal hecha. Es decir, la endurecería es más aún. Desde Hombre, vamos a ver, tiene que estar porque limitado. la estáis criticando entonces por liviana, claro, y hay que endurecerla mucho más, ¿no? No, pero más que liviana, no, porque al final lo que permite es el trampeo. Claro, eso es el fraude a los ciudadanos, que se querían limitar, digamos, el truco, los cargos de confianza, y no se limitan, Sergio. Esa es la realidad, no se limitan. Querían delimitar las competencias y tampoco se están clarificando competencias en la ley. ¿Un director general lo consideramos un cargo de confianza? Yo sí. No. En la ley no. Ah, vale. La ley no. Pero ahora pues es que los 9... Es que tú no eres la ley, Jesús. Ya solo faltaba que pensaras que tú eres la ley. Es que los 9 que tenemos en el Ayuntamiento de Alcorcón son 9 cargos de confianza del Partido Popular, los 9 directores generales. ¿Pero son directores generales? Sí, vale, pero vale. son Queda cargos claro. eventuales. Es que pueden serlo, ¿no?
No, es que un director general es un director general. Pero puede estar Y nombrado, un cargo de confianza es un cargo de confianza. Pero puede- porque la ley lo contempla así. Pero puede estar nombrado el director general como a dedo. Sí, claro, perfectamente. Pero Entonces, no es un cargo fraude de la ley o no es un pero fraude de no cara a es un los cargo de ciudadanos. confianza, es un Claro. director general. Entonces, que por cierto, creo que el otro día, a lo mejor permítame que te corrija, dijiste 28, no 29. Hoy son 29. No, 29 dije. 29. Creo que 28, Que no más. Sara estaba allí. Si está en el informe del interventor. Vale, no. Era curiosidad. Bueno, ya por último, porque el tiempo vuela y yo quisiera no terminar esta primera tertulia sobre municipios sin plantearos un tema, ¿no? Vivimos de tiempo de cambio y, hombre, sé que os voy a pedir quizá un imposible, ¿no? Pero que describieseis la situación, la posibilidad de cambio real en vuestro... Ya que nuestra tertulia además se llama Cambia Madrid, porque hay muchas cosas para cambiar y mejorar, que nos describieseis la posibilidad real de cambio en vuestras ciudades, ¿no? Llevar un mensaje de ilusión a los vecinos, que son al final, vosotros que estáis aquí representáis a miles de vecinos. Si hay posibilidad de cambio, porque además los tres compartís oposición en distintos municipios, pero estáis en la oposición. Si veis que hay posibilidad de cambio, porque evidentemente la política está cambiando y la sociedad está cambiando a mucha velocidad, ¿no? ¿Cómo veis de cara a mayo del próximo año en vuestros municipios la posibilidad de cambio real, ¿no? Y podemos empezar Getafe, Alcorcón y... Pues con permiso del moderador y sin temor a que me corrija, por cerrar el tema anterior del tema de los... Sí, pero lo que voy a pedir, no corregir, pero brevedad. No, muy breve. Solo voy a hablar de las propuestas de los socialistas de Getafe. Tan sencilla y llanamente yo no vengo Pero aquí será un libro, casi. No, en este tema, en el tema de los cargos de confianza que antes señalábamos y relacionado con los cargos de confianza que antes hablábamos. Válgame Dios, y no soy nada religiosa que le dé yo lecciones a nadie. Yo únicamente en un papel escrito por los socialistas de Getafe nos hemos comprometido de manera clara con la ciudadanía de Getafe, por ejemplo, a que los cargos de confianza, todos los cargos de confianza, sean como se llamen, sea cual sea su nombre, que esa es la trampa que se utiliza en los malgobiernos del Partido Popular, estén limitados al número de concejales que existan. En segundo lugar, también nos hemos comprometido, y está escrito en un papel que luego se puede decir, si no lo lleváramos a cabo a partir de mayo del año que viene, que no me cabe ninguna duda del cambio de gobierno que se va a producir en Getafe, que es necesario también, igual que defendemos la limitación de mandatos con respecto a los concejales, limitación de mandatos también con respecto a los cargos de confianza, que estén solo 2 legislaturas. Exclusivamente, tanto concejales como cargos de confianza. ¿Pero eso se puede cumplir? Pregunto. Es el compromiso ético y moral y político que adquirimos los socialistas de Getafe. Es un compromiso. Las cosas, si se quieren, se pueden llevar a cabo. Y ya también, como requisito previo, igual que exigimos a los concejales, a los futuros concejales de la legislatura que viene del próximo gobierno de izquierda de la ciudad de Getafe, que sea necesario haber cotizado previamente a la seguridad social antes de entrar en política, tener una experiencia laboral previa, requisito también necesario para los cargos de confianza, para que no sea la puerta de atrás donde puedan entrar esos amigos, familiares o esas personas que iban en una lista, efectivamente, que iban en una lista electoral, pero que no alcanzaron. O te apuntas al PP o al PSOE. No. Nosotros tenemos claro que la profesión política es una profesión muy digna, pero tiene que ser temporal, con su principio y su final. Aclarado este punto, que pues vuelvo ya a decir, ahora, porque has consumido casi todo el tiempo. Que vuelvo a decir, no voy a dar lecciones a nadie, se respira en Getafe aire de cambio. La gente quiere que el Partido Popular deje de gobernar porque malgobierna la ciudad. Más paro, más impuestos y más pobreza. Las elecciones europeas, en mayo de este mismo año, el Partido Socialista volvía a ser el partido más votado. Y aparte de esa conclusión, los resultados electorales también fueron muy claros en una segunda cuestión. Más del 50% fueron votos hacia la izquierda. Esa izquierda es la que va a recuperar Getafe. Va a recuperar Getafe para que haya unos impuestos más justos, para que no haya esa pobreza. Dejamos ahí ese dato, nos vamos a Alcorcón. Hombre, yo creo sinceramente, no solamente en Alcorcón, yo creo que en todo el sur de Madrid va a haber cambios. Va a haber cambios porque, bueno, pues hay fuerzas nuevas, hay una fuerza también como la nuestra, que sacamos un resultado muy bueno en las últimas municipales, pero es una fuerza que ha crecido. Yo creo que es una fuerza joven, una fuerza progresista, una fuerza que, bueno, que ya tenemos un conocimiento de los ayuntamientos. Pero te hago un inciso tal. ¿Nuevas fuerzas políticas no están comiendo el terreno a UPyD?
No, yo pienso que no. Si cuando nos quejábamos de que el bipartidismo era malo, pues ahora si hay otras fuerzas políticas, bienvenidas sean. O sea, nosotros, con todo el respeto hacia todas las fuerzas políticas, yo creo que nosotros no tenemos nada que ver con las nuevas fuerzas políticas que tienen que ver. Nosotros tenemos un profundo sentido institucional de los ayuntamientos, trabajamos en ellos, creemos que las cosas se tienen que cambiar desde las instituciones. Entonces, yo creo que nosotros en las siguientes elecciones municipales vamos a tener mucho que decir. Nosotros estamos muy ilusionados, queremos gobernar Alcorcón, bien solos o bien con otras fuerzas políticas. Ya no puedo hablar de qué fuerzas con las que podemos llegar a acuerdos, porque eso se verá en el programa de cada uno, pero yo creo que tenemos mucho que decir, estamos muy ilusionados y yo creo que al final pues nuestro trabajo de estos 4 años, no solamente en el Ayuntamiento de Alcorcón, sino en la Asamblea de Madrid y en todos los ayuntamientos, la gente ya nos conoce, no es como al principio, que no sabía cómo hacíamos. Nosotros lo que hemos dicho lo hemos hecho. Otra cosa es que los ayuntamientos donde hayamos estado, nuestras propuestas no las hayan querido tener en cuenta, pero las hemos hecho y ahí están. Y yo creo que al final la gente nos lo agradece porque lo vemos día a día en la calle, que la gente está con nosotros y también algunos no lo están, pero muchos, pero hay mucha gente que está con nosotros, nuestras propuestas les gustan y al final pues yo creo que habrá que llegar a acuerdos, que yo creo que es bueno para los ciudadanos el llegar a acuerdos entre varias fuerzas políticas. Yo creo que ese es el panorama que vamos a dibujar en la Comunidad de Madrid, sobre todo en el sur. Gracias, Jesús. Sergio, en Fuenlabrada, ¿cómo se ve? Bueno, ahí tenéis un doble reto, ¿no? Después de 30 años, ¿cuántos años? Pues todos los de la democracia, menos unos pocos al principio, siempre ha gobernado el Partido Socialista en Fuenlabrada, siempre. Yo, con permiso del analista político de UPyD, que hoy aquí ha vaticinado que Fuenlabrada nunca lo va a gobernar el Partido Popular, háblate un poco con tu compañero de UPyD, que piensa justo lo contrario que tú. Pues es un problema que tiene UPyD, que depende de dónde esté, dice una cosa u otra, ¿no? Fuenlabrada, sí, bueno, eso, tenéis ese problema, depende si estáis en Asturias o en Madrid o donde estéis, o en Fuenlabrada o en Alcorcón, decís una cosa u otra. Pero para agotar el tiempo lo que merece, que es la pregunta que nos hace el moderador, yo estoy plenamente convencido de que Fuenlabrada necesita un cambio urgentemente en el gobierno. Fuenlabrada ha sido una ciudad machacada por el socialismo en todo su esplendor de la palabra, una ciudad que ha sido utilizada por el Partido Socialista y por Izquierda Unida para hacer de ella un cortijo al servicio de los partidos, al servicio de sus familias, al servicio de sus amigos, que es la 4ª ciudad de toda España que más dinero gasta en personal, que se van cada vez mes a mes incorporando nuevas personas afines al partido por una puerta, por otra, por la de acá, por la de allá, por procesos de funcionalización, etcétera, etcétera, que tenemos la segunda tasa de paro más importante, más alta de la Comunidad de Madrid, la primera en número de parados, que tenemos una elevada presión fiscal a nuestros ciudadanos, que todos los impuestos, el impuesto de tracción mecánica, el IBI, etcétera, etcétera, están en los niveles más altos que hay en la zona sur, porque mantener este cortijo que ha hecho la izquierda en Fuenlabrada de ello cuesta mucho dinero. Por eso, porque pateamos la calle, porque hemos ido teniendo paulatinamente mejores resultados en cada legislatura que ha ido pasando, que solo tenemos un concejal menos, uno solo, que el Partido Socialista, y que en todos los comicios, salvando el tema del plan europeo, las elecciones europeas, que fue, creo que ninguno de los partidos debemos de tenerla como reflejo, creo, independientemente de eso, todos los comicios hemos ido mejorando. Y querido Jesús, tu compañero Francisco Conesa de UPyD en Fuenlabrada, programáticamente va muy parejo al Partido Popular, cree en las mismas necesidades que nosotros y está convencido que juntos nosotros sí que llegamos a un acuerdo de gobierno seguramente en Fuenlabrada. Bueno, continuaremos hablando de ello, con vuestro permiso. Yo agradeceros vuestra participación en esta tertulia municipal, seguramente de interés, además, para todos los vecinos. Sara, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Iba a decir, Jesús, igualmente daros las gracias por esa visión de Alcorcón, aunque sea en pinceladas, porque el tiempo en televisión es limitado. Gracias. Gracias a vosotros. Y Sergio, pues igualmente daros las gracias también por esa también pincelada de Fuenlabrada. Muchísimas gracias a vosotros, encantado. Nosotros vamos a poner el punto final con esta tertulia de Madrid, de los grandes municipios de Madrid. Les emplazamos en nuestra tertulia ciudadana dentro de 7 días aquí en esta casa. Recuerden, no somos La Sexta, hablamos de todo y con todos. Gracias, buenas noches.